buenas noches de sábado, bienvenidos a Más se perdió en Cuba, donde cada sábado noche, que somos la tertulia política más antigua en España en los fines de semana, como sabe muy bien José Luis Balbás, que aquí me acompaña y que no me dejará mentir porque suele asomarse a esta tertulia de cuando empezó a gobernar Zapatero o por ahí, o sea que tela marinera. Nuestro objetivo siempre: entretenerles, informarles, opinar para ustedes, contribuir humilde y modestamente a que conformen opinión sobre las cosas que pasan y que nos afectan en España o fuera de España y pasar un buen rato, que es fundamental, sobre todo cuando las lluvias nos han azotado tanto y en tantos sitios a la vez, como en la pasada semana. Aquí las borrascas no les da tiempo a ponerles nombres. Mira que es cursi eso de ponerles nombre a las borrascas. Martiño, no la borrasca Lawrence. Pues si es la misma, tronco. ¿Cómo va a haber 5 borrascas en 12 días? En fin, bueno, ahí lo dejo porque yo tampoco aspiro a heredar el cargo de director de la EMET, ese que tendría que estar sentado. Si el PP no fuera tan flojo, el tío de la EMET, la señora ministra de Transición Ecológica, el tío de la Confederación Hidrográfica del Júcar, estarían todos exactamente igual de cómo está Mazón y su gente, que es lo que les corresponde, a los unos y a los otros, dicho sea de paso. Les presento ya a nuestra mesa en la noche de hoy. Don Mario Garcés, muy buenas noches. Muy buenas noches. Don Mario, alto funcionario de carrera en diferentes administraciones públicas, portavoz adjunto en el Grupo Popular en la pasada legislatura en el Congreso, escritor, hombre que ama el cine y participa en lo que pueda en él, o sea, intelectual, político. Lo que pasa es que formo parte de una generación que todavía no se cree las predicciones del tiempo. Yo me acuerdo que de pequeño, cuando decían iba a llover, nunca llovía, y cuando decían que había sol, iba a llover. Seguro que tú mirabas el calendario zaragozano. Sin duda, que era además siempre la mejor previsión que podía haber, ¿no? Claro. Y la única borrasca que hay en España es la borrasca Sánchez, y a ver si se disipa de una vez por todas. Esa dura, esa está durando. Don Alfonso Rojo, director de Periodista Digital, amigo periodista hasta las partes más íntimas. Yo era de Mariano Medina. Mariano Medina. Que no os acordáis, Mariano Medina. Sí, claro, nos acordamos. Sí. También te digo que los actuales no aciertan una, ¿eh? Del entrañable Mariano Medina. Don José María Sánchez, otro perfil difícil de presentar. Bueno, catedrático del mundo del derecho, abogado prestigiosísimo en el mundo de la abogacía privada, posteriormente pasado en la política, ahora mismo es diputado de Vox en el Congreso de los Diputados y entre una cosa y la otra juez en excedencia, en fin, persona con bagaje internacional. Bien, ¿no? Sí, yo me acuerdo también de Mariano Medina. ¿Ah, sí? Perfectamente. Yo me acuerdo y más había de Marisa. Un hermano. De Marisa bueno, Medina. de Marisa Pero Medina bueno. también, de Mariano Medina, y había otro hermano que se llamaba Fernando Medina. Los dos eran meteorólogos de la agencia. Sí. Don José Luis Balbás, economista, político durante algunos años, unos 25 así, vinculado al PSOE, y que dice ser socialdemócrata, aunque es el último mohicano de los socialdemócratas que quedan en Europa. A este paso queda usted y usted. Quedamos el 15% en Europa. José Luis y Balbás quedan 2. Y fuimos el 40%. Sí, pero bueno, lo que queda ya poco es de gobierno español, queda poquito. Son divididos totalmente por los gastos de defensa. Y además de eso, es un gran vendedor, el presidente, de fronteras. Ya vende fronteras. No sabe si se las compra alguien, pero yo creo que mejor que este, que es poca cosa, eso de Junts, una cosa que tiene 400.000 votos, una cosa ridícula. Bueno, vamos a empezar. Empezamos por ahí. Usted señala el camino, los gastos de defensa, la división. No ha ido nunca Sánchez tan huérfano como fue el pasado jueves a Bruselas por el tema de los gastos de defensa. Se le han ido todos los de alrededor. Sumar. Hombre, ya es grave presentar un gobierno dividido en esto, pero todos los aliados tradicionales, de todo, han comprado de todo. Salir inmediatamente de la OTAN, venga, todo, bien, salgamos de la OTAN. Esquerra se abstuvo, lo único así en positivo. Y lo que peor le sienta al presidente del gobierno es que en Europa no le hacen ni caso. Vamos a mutualizar el gasto. No.
Bueno, permítame que haga un poco de thrillerismo y que pongamos pues las gafas de todos los sargentos y cabos del gobierno, las pongamos en gastos de defensa. Porque si no ven, no pueden acertar. No, tampoco. Se haga solo en todo y para todo. Nunca ha ido tan huérfano. Porque esto es lo que dicen en el Congreso. El gobierno de coalición vuelve a mostrar sus diferencias, esta vez en materia de defensa. El Congreso ha avalado aumentar el gasto en defensa y ha mostrado su respaldo al plan de rearme de la Unión Europea. PP, PSOE, Junts y el PNV han votado a favor. Sin embargo, Sumar, Podemos, el BNG, Bildu o Esquerra, socios del Ejecutivo Socialista, han votado en contra del aumento del gasto en defensa. Incluso todos ellos, excepto los republicanos, han apoyado que España abandone inmediatamente la OTAN. Se trataba de una iniciativa del BNG que incluía 3 puntos: el rechazo de los planes de Europa de elevar la inversión en defensa hasta los 800.000 millones, el rechazo a cualquier aumento del gasto militar y la salida inmediata de España de la OTAN. El socio mayoritario de Sánchez ha votado a favor de todo ello, incluida Yolanda Díaz, desde su escaño, mientras que el PSOE ha votado en contra. Y todo ello mientras que Sánchez se encontraba en Bruselas con el resto de jefes europeos para debatir el rearme europeo. Eso sí, sin ningún plan detallado. Precisamente ahora que vamos a dar un paso al frente en una mayor inversión en seguridad y en defensa. Llamativo cuanto menos que Sánchez comprometa la palabra de España con los planes de Europa, cuando es más que evidente la falta de cohesión interna dentro de su ejecutivo. Algo ilógico para Feijóo, que critica que Sánchez, además de no tener el apoyo de su gobierno, tampoco tiene un plan detallado sobre defensa. Con un gobierno dividido, con unos socios parlamentarios en contra, sin ningún plan, sin ninguna concreción, sin ningún compromiso explícito y sin el apoyo del Parlamento español. Tanto PSOE como Sumar intentan quitarle hierro a esta división. Justifican que esta moción no tenía efectos jurídicos y rebajan la relevancia a un choque más entre socios. Pero lo cierto es que Sánchez promete en Europa mientras que su gobierno le da la espalda. Muy solo debe encontrarse el señor presidente, y lo que le perturba todavía más es que solo están de acuerdo con el gasto de defensa europeo el PP, Vox y a ratos Junts, pero Junts quiere propina, ¿eh? Si va a decir que sí definitivamente será a cambio de algo. Ya pensarán qué cosa. José Luis Balbás. Bueno, el tema de defensa es un tema clave dentro de una nación y mucho más con la situación que tiene España, geopolítica, militar y de todo tipo, ¿no? Porque si no tenemos las bases de Estados Unidos en Rota, ¿quién las va a tener? O sea, ese sitio no es clave, es lo siguiente a clave en el mundo, no solamente en Europa y en la salida del Mediterráneo y en el inicio del Atlántico. O sea, eso es una cosa desastrosa, no solo de este gobierno, sino del anterior. Este ya ha rematado todos los niveles, que tengamos el gasto tan ridículo que tenemos, que es ridículo para el país que España es y fue. ¿Por qué? Porque lo del 1,29 de PIB es una cosa que es un absurdo, aunque sea una bullet, pues, mínimo el 3%, pero para empezar. Pero España, por el lío que tiene, porque estamos enfrente de la salida del Mediterráneo y el inicio del Atlántico, y encima enfrente que ahora ya armándose hasta las teclas Marruecos. Menos mal que está dividido con Argelia, pero nos está mandando, que la gente no lo quiere decir, un montón de jóvenes en edad militar, con teléfonos móviles de los caros, que están en España casi sin trabajar, muchas veces cobrando pensiones, pero hay una cantidad, unos números muy importantes. Si fueran 500.000 sería un ejército, pero grande, y están dentro de España. Están en edad militar, formados militarmente, la mayoría de ellos. En sitios como Marsella, que es una cosa clave en España, creo que hay entre el 35 y el 40% de musulmanes allí. ¿Alguien sabe hacer algo para este asunto?
solo de seguridad nacional, hablo de defensa del país. Y de la venta de fronteras que nos quiere hacer a Puigdemont, pero ese no la puede comprar. ¿Cómo vais a proteger la frontera con Francia, que es la Junquera? Pero ¿cómo le vende la frontera también para que esté unos días más de presidente? Que es que lleva, para hacer este presupuesto militar y de defensa española, de defensa de todos nosotros, ya sí que hay duda con el tema de Trump, que no se sabe si está con Rusia, está contra China, está ya contra los europeos, que nos va bajando el PIB permanentemente, y dice que somos nosotros los que nos hemos apropiado del dinero de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una deuda que no cabe en ningún lado del mundo, de lo gigante que es. Ahora ha bajado con respecto al dólar del 1,03 al 1,09. ¿Tú sabes lo que es un 6% de devaluación de la moneda? En un periodo tan pequeño. Entonces, ¿qué tiene que hacer España en defensa? Pues tiene unos grandes profesionales y tiene que rearmarles. Es decir, ponernos a la altura de Marruecos, que no está rearmado. Le hemos regalado nosotros armas permanentemente y dinero para las mismas. Y el PIB, que ha subido un poquito, es un país muy pobre, ¿no? Sí que tiene grandes aliados, pero hemos sido nosotros el primer importador y el primer exportador, porque allí hay 2.000 empresas nuestras, españolas. Eso es un tema crítico para la defensa de España. Y no es como dicen los informes, que en 10 años puede haber intentos, o antes, depende del hijo, parece que es más agresivo que el padre todavía. Pero nosotros lo que tenemos que tener es una defensa adecuada a ese asunto. Y no es el 1,29, ni el 1,45, ni el 1,63, que son los 3 años que tiene previsto el gobierno. No, hace falta un 3%, y además eso crea riqueza a la cantidad tan enorme de paro que se ha descubierto en los datos falsos de la vicepresidenta de Trabajo, esta Igualdad, no sabemos ni de qué es, que habla ahí todos los días, y es una cosa de risa, una rubia que hay ahí de... Yolanda, no sé cuántos ahí, que no la conocen ni en su pueblo, que sería el Ferrol, una pedanía de Ferrol por allí, ni la conocen, porque sacó un 2% en las autonómicas. Un 2 es un chiste. Es un chiste, pero sacó el chiste. Y encima se da importancia y es la que dice que nos vamos a salir de la OTAN. Dice Balbás que España debe rearmarse, pero esa es la palabra que más disgusta a Pedro Sánchez. Tengo que decirles que a mí el término rearme no me gusta en absoluto, no comparto ese término. Creo que tenemos que hablar de otra manera, de dirigirnos a nuestros ciudadanos de otra manera cuando hablamos de la necesidad de mejorar la seguridad y las capacidades de defensa europeas. A lo dicho por Balbás hay que añadir que Rusia tiene que cerrar sus bases en Siria porque no son seguras. Y Rusia está negociando con Argelia situar sus bases bien cerquita de Orán. Y de Orán a Alicante, pues hay apenas 500 kilómetros. Sí, hay un mar, de acuerdo. Fácil de navegar, ¿eh? Fácil de navegar. José María Sánchez. El otro día me preguntaba un joven y valioso periodista, de medio muy conocido, me decía que sí, que esta situación que estamos percibiendo en España con esta división del gobierno en esta materia, dejaba en muy mal lugar a Sánchez ante sus pares europeos y si esto al final debilitaba la posición, la imagen de España. Es indudable que sí, porque tenemos que tener en cuenta que el hecho más llamativo es el que ha tenido lugar sobre esta cuestión. Ha tenido lugar esta semana en el Congreso cuando, a iniciativa del bloque nacionalista galego, se ha votado una proposición no de ley que, además de reproducir todos los latiguillos comunistas de la Guerra Fría y de la Revolución Rusa, todos, además terminaba con una petición de que el Congreso inste al Gobierno a la salida de España de la OTAN. Inmediata. Sí. Y sumar
que es uno de los partidos que participa en la coalición gubernamental, votó a favor. Luego, esto es significativo. ¿Y es significativo de cara al exterior? Yo creo que debe serlo. O sea, me parece que este hecho, supongo que en Bruselas lo habrán notado. Lo habrán notado significa que por primera vez habrán tomado razón de un hecho que ya era insólito en toda Europa, y es que en España estaba gobernando una coalición socialista-comunista. Bueno. Entonces ahora, pues a lo mejor con motivo de esto, se han enterado de quiénes constituyen el gobierno de ese señor al que quieren tanto, en particular la tonta de von der Leyen. Supongo que esto les hará recapacitar algo, aunque esperar lucidez y agudeza por parte de los eurócratas es quizá un sueño y a lo mejor algo vano como propósito o como deseo. Pero esta es la situación, es decir, el gobierno en España está constituido en parte por unos señores que proceden de un comunismo radical y que en una situación como esta no solamente dicen que se oponen a un incremento del presupuesto de defensa, sino que piden la salida de España de la Alianza Atlántica, formalmente. No un comentario en un pasillo de una señora que dice una desarrapada de estas de Podemos que dice cualquier cosa, yo qué sé, en el ayuntamiento de Úbeda. No, en el Congreso de los Diputados. Esto por una parte. Por otra parte está en esta cuestión, a mi juicio, algo que también deja en mal lugar a la Unión Europea y a Sánchez, por transitividad, que es la propia actitud de la Unión Europea en todo este asunto. La Unión Europea está haciendo un papel que se adentra totalmente en el ridículo más espantoso. Voy a tratar de explicar por qué me parece ridículo. La Unión Europea tiene una reacción, no una acción, una reacción, y pone el acento en la necesidad de construir una defensa propia, con la consiguiente necesidad de aumentar el presupuesto de defensa de los Estados miembros de la Unión Europea, de la OTAN, de la Unión Europea, con motivo de la iniciativa de paz de Trump. Bueno, esto es el mundo al revés. Es decir, mientras ha habido guerra, nadie ha planteado esto. Cuando ahora parece que se aproxima la paz, entonces plantean la necesidad de que el presupuesto militar sea superior. Yo, en fin, lo digo, lo expongo, que cada cual juzgue, pero a mí me parece que esto es del género bufo. Lo que hace que cambie es que Trump diga apáñense. No, un momento, perdóname porque en esto me parece que no vamos a estar de acuerdo, querido Xavier. Vamos a ver. Trump no ha planteado en ningún momento abandonar la Alianza Atlántica. No lo ha dicho. Trump ha dicho lo contrario, que es una manifestación de que pretende que la Alianza Atlántica siga viva. Y es que en los modos de Trump, que son característicos y peculiares, les ha vuelto a exigir por enésima vez a los miembros de la Alianza Atlántica que contribuyan más. Luego, vamos a ver, tendríamos que considerar que Trump está completamente loco si esto se interpretase como un deseo de abandonar la OTAN, porque si le está pidiendo a sus socios en la OTAN que contribuyan más, será porque considera que esa alianza tiene un sentido suficiente, dejémoslo aquí, si queremos por prudencia, suficiente como para que él, que es el socio principal, exija a los que le acompañan en esa alianza que contribuyan más. Interpretar las cosas de otra manera me parece forzarlo todo. Y luego, volviendo a la Unión Europea, otra manifestación del despropósito en el que vive esta organización y sobre todo sus dirigentes es la siguiente. Con motivo de que ahora la iniciativa de paz de Trump, ellos la malinterpretan en el sentido de que Trump pretende desentenderse de la seguridad colectiva en el Atlántico Norte y, por lo tanto, del mundo occidental o de la Europa occidental, dicen, esto significa que nosotros, porque este señor nos abandona, porque es malo, he leído en algún titular de prensa española, traiciona Trump a Europa, con este verbo, traiciona, el periódico El Independiente tituló el otro día, la traición de Trump a Europa. Con motivo de esta mala interpretación, dicen, claro, en esta situación, como nos ha dejado más solos que la una aquí y vendidos ante el siniestro Putin, pues entonces tenemos que constituir una fuerza europea de defensa, llámese como se quiera, etc. Pero bueno, vamos a ver, estos señores
son de frágil memoria y piensan que los demás somos igual de frágiles de memoria y de entendimiento que ellos. Pero si la Unión Europea lleva más de 20 años hablando de la autonomía estratégica. Es decir, la necesidad, según la Unión Europea, no es mi opinión, estoy describiendo, estoy exponiendo. Hace 20 años que viene reflexionando acerca de la necesidad de que la Unión Europea tenga un sistema de defensa propio que le permita, hasta cierto punto, no ser dependiente en esta cuestión de la protección norteamericana. Bueno, y ahora, según la malinterpretación y tergiversación de lo que Trump ha hecho, ellos dicen, terrible, nos abandona. Pero si son ustedes los que llevan manifestando 20 años que quieren esa independencia y no han hecho nada para lograrla. Entonces, a ver, ¿qué coherencia hay en esto? Esto es un vuelo errático, cual murciélago, no solamente sordo, sino también ciego, sin alas, en fin, esto es una criatura desgraciada que sobrevuela sobre nuestras cabezas y nuestras conciencias. Eso es la Unión Europea en este momento. Alfonso Rojo. Mira, muy breve, decía, o se preguntaba retóricamente Balbás, ¿con quién está Trump? Trump está con Estados Unidos y con Trump. Estados Unidos vende más del 40% del material militar del planeta, más del 40%, casi el 42%. Entonces, si se compra material militar, pues no se lo van a comprar a Francia, que es el segundo vendedor mundial, con el 10%, probablemente tampoco a Rusia, que está al mismo nivel, ni siquiera a Italia, que vende 3 veces más que en España, tampoco a España, que no llega al 2% y que está al nivel de Corea o de Israel en exportación de material militar. Y el nuestro no sofisticado. Entonces, Trump está con Trump y Trump está con Estados Unidos. Y la gran jugada no va de traiciones ni de nada, es a ver quién paga las facturas. Trump dice, yo estoy pagando la factura hasta de político que me pone a parir en Bruselas, estoy pagando lo de gafas para que me insulten, aquí no se paga nada, aquí cada uno se paga su fiesta. Ese es el principal movimiento de Trump, resumiendo. Después, lo de la Unión Europea, yo coincido en que es ridículo, es pura gesticulación. Es mentira. No va a ir nadie a combatir a Ucrania. Mira, en Ucrania han muerto, ya termino, en Ucrania han muerto más de 100.000 ucranianos ya. Mueren 3 a la hora. En la guerra, y yo estuve muchos años en las guerras, el ratio, los porcentajes son, por cada muerto hay 3 heridos y por cada 10 heridos hay 2 mutilados. O sea, según ese cálculo, por las calles de Kiev y de otras ciudades ucranianas están arrastrándose en este momento unos 25.000 mutilados. Y entonces, ¿tú te crees que hay algún país europeo que va a poner soldados sobre el terreno y que te manden, porque los rusos, el primer momento que tuviesen noticias de que hay una unidad europea, la iban a freír? ¿Hay algún país europeo, ni siquiera Inglaterra, y los tienen unas pelotas tremendas los británicos, ni siquiera Inglaterra, ni Francia, nadie aguantaría bajar? Entonces no va a ir nadie. 2, la propaganda está absolutamente falsa para frenar a Putin. Para que un material militar o la inversión tenga efecto, calcula 4 años en producir, en distribuir, en entrenar, en el mejor de los casos, y después que sea eficaz. O sea, que es todo mentira. Y volviendo al caso de España, primero, yo creo que es falso, y segundo, yo la pregunta que me haría si fuera español normal es ¿quién se lo va a llevar? O sea, si se lo han llevado con las mascarillas, en esto, que los porcentajes no son del 3, ni del 5, ni del 20, se lo van a llevar crudo. Vamos a encontrar una cantidad de millonarios con esto de ¿cómo le llama él? El desarrollo tecnológico. O no sé qué, no sé lo que ha dicho Sánchez, para no decir rearme. Se lo van a llevar crudo, van a robar. Esto es una operación de toda Europa, para robar, y en el caso de España, para robar los de siempre. Y además te digo que, vamos a ver, el rearme, la defensa es hombres, material, bombas, calibres, aviones. ¿Tú te crees que esto se van a...? Claro. ¿Sabéis lo que es cebar, un tema que va a venir dentro de un ratín? Bueno, pues escuchar lo que son los seres, contado por María Jesús Montero. Que todo esto fue un invento, un intento por parte del Partido Popular de desbancar por la vía no democrática a los gobiernos socialistas que en ese momento regían en Andalucía. Yo que me relacionen con Manolo Chávez, con Pepe Griñán o con otro tipo de compañeros, para mí es un orgullo, porque han sido personas que han modernizado Andalucía, que han permitido que en Andalucía, que partíamos de una situación de muy atrás respecto al resto de territorios de España, durante 35 años de gobierno socialista consiguiéramos revertir la situación de nuestra tierra.
Rinconcito para la salud en Más se perdió en Cuba, con don Adolfo Albistur, que ya me acompaña aquí. Hoy vamos a dar un consejo que tiene que ver con la gente que está ya preocupada por el tema del azúcar. Sí, la glucosa en sangre, sabemos, Xavier, que es algo realmente, bueno, que si se controla no pasa nada, porque bueno, no daña nada, pero si no se controla, daña. El otro día, hablando con un oftalmólogo, me decía que haciendo un fondo de ojo, una retinopatía, se dio cuenta que, bueno, que tenía ese problema y le preguntó, ¿qué tal tiene usted el azúcar? Y dice, yo creo que bien, nunca me la he mirado. Era diabético. Es decir, digamos, las arterias pequeñitas, las que están en los ojos, en el cerebro, en el riñón, se dañan muchísimo en el momento que se calcifican por tener el azúcar alto durante un tiempo. Por eso hay que controlarla. Hay mucha gente que ya conoce un glucómetro, que lleva ya muchos años, que es normalmente con el que la gente se mide, que es el glucómetro, digamos, que hace falta un pinchazo, una lanceta para sacar sangre, la tirita, se coloca, bueno, una parafernalia hacerlo y el dolor. ¿Qué se suele hacer? Pues muy poquitas veces, a lo mejor por la mañana y no todos los días. Bueno, ¿ahora qué tenemos? Pues tenemos lo que va a dar gran felicidad a las personas que se tienen que pinchar todos los días y las que no, para que se lo controlen, que es un glucómetro que tan solo es colocar un dedo. Lleva inteligencia artificial, una tecnología impresionante. Es el único a nivel mundial. Se ha sacado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla con el doctor Antonio Pupo y lo que consigue es que a través de la cromatografía en la uña, en nuestro móvil podamos ver el azúcar que tenemos en cada momento. Una aplicación. El móvil te codifica o te decodifica, mejor dicho, el índice que te saca el aparato. Eso es, entonces queda ahí registrado, lo ves en cada momento, lo puedes ver en cualquier momento del día. Es importante a veces verlo antes de comer, después de comer, a lo mejor si vamos a hacer ejercicio, con lo cual vamos a tener una medida de la glucosa exacta porque está calibrado al 97%. Cómoda, práctica, rápida, indolora y sin manchar. Y sin manchar, y que lo puedes hacer en cualquier lugar, claro. Sabes que también es importante, a lo mejor si estamos fuera, poderlo hacer. Así que es la gran solución para tener la glucosa bien controladita, sin tener que pincharnos y sin tener dolor. Y muchas cosas, mucha pedagogía, porque dice, bueno, hoy que voy a caminar yo toda la mañana o 2 horas por la mañana, voy a ver, me la miro antes, me la miro después. Eso es. Entonces, uno aprende el valor de hacer ese ejercicio. Eso es, y te enseña también cómo tu cuerpo elimina esa glucosa. Depende de qué alimentos, depende de lo que estés haciendo, depende de los momentos, porque hay gente que se levanta con la glucosa alta, otras veces que se levantan con la glucosa baja, es decir, que realmente es un control exhaustivo de una manera muy sencilla para controlar esos niveles que si no se controlan es muy problemática, pero si se controlan no pasa absolutamente nada. ¿Ventajas para nuestros telespectadores? Bueno, la primera ventaja es que la vais a tener antes que nadie porque realmente hay una petición enorme, pero decir que llamáis del parte del Toro Televisión y vais a tener realmente esa gran ventaja. Y luego además os regalemos este librito, Historia de nuestros médicos, que bueno, pues ya sabéis el programa que estamos haciendo, que tanto nos gusta que los médicos nos hablen, y os regalamos la telemedicina. La telemedicina es algo que tú desde casa tienes algún problema, alguna duda y llamas a un médico, la puedes ver hasta incluso por videoconferencia. ¿Puedo tomar ibuprofeno si tengo la tensión alta? ¿La zanahoria me va a subir el azúcar? Sí, las típicas diferentes cosas que podemos hacer. Así que eso es completamente gratuito. Hay un número de teléfono que tenéis en pantalla, es 900-730-101. Llamadlo lo antes posible. Podéis dejarla, aunque sea ahora de noche, pero podéis dejar la llamada registrada para que así os llamemos el lunes. Perfecto. Adolfo Albistur, gracias por estar una noche más aquí y por poder hablar de consejos que simplifican nuestra vida y nuestra salud, que es lo más importante. Ahora nos vamos a publicidad. Que no son gastos en seguridad, que no son gastos en defensa, que son gastos en armas. Son gastos militares. Hablemos claro de las cosas. Don Mario Garcés. Yo estos días, por poner un símil, hacer una especie de metáfora, Europa es como un niño que a las 3 de la madrugada se despierta de un sueño sobresaltado porque ha escuchado ruidos en la casa de al lado, sale corriendo a la habitación donde está el padre, llama al padre y el padre le dice al niño, recuerda que ya tienes 18 años. Y es que Europa ya ha cumplido 18 años y el padre es Estados Unidos. Estados Unidos ha habido un momento que se ha cansado. Se ha cansado de ejercer una especie de tutela protectora sobre lo que es la seguridad y no solamente la seguridad en Europa. Porque es verdad que Estados Unidos, como bien decía Alfonso, ya se plantea
las relaciones no solamente con la Europa occidental, desde una perspectiva de cuenta corriente casi empresarial. ¿Qué gano y qué pierdo? Porque se ha perdido mucho, evidentemente, lo que es el enfoque de los valores. El otro día decía muy bien José María Sánchez que esa vieja concepción dualista entre lo que era el comunismo y lo que era el capitalismo se ha perdido, es que ya no existe. Putin es un capitalista de libro, es un oligarca, y evidentemente la mentalidad de Trump es una mentalidad parecida. En ese sentido van a compartir muchas veces intereses desde el punto de vista del juego, ¿no? En segundo lugar, los países europeos han demostrado que lavan su conciencia poniendo dinero para armar a Ucrania, pero nunca van a participar con tropas en Ucrania. Esa famosa frase de la historia ha regresado parcialmente. La historia hace un siglo suponía que los países europeos se habrían movilizado con sus ejércitos para defender aparentemente lo que ha sido el ataque a la libertad y a la integridad de un Estado soberano como es Ucrania. Pero no. Desgraciadamente vivimos un mundo hedonista, buenista, donde nadie ni siquiera los que alzan la voz en el Congreso de los Diputados, van a mover un solo dedo para que sus ejércitos, sus efectivos, se movilicen para defender, sea lo que sea, que habría que opinar mucho y habría que escribir mucho el conflicto de Ucrania, lo que está ocurriendo ahora mismo en Ucrania. A partir de ahí, Europa de pronto descubre en los últimos días, y yo no había tenido conocimiento de estos informes de la inteligencia danesa y alemana, que según dicen, en el plazo de 5 años, Putin puede invadir un país europeo. Lo dice el comisario de Defensa. Lo dice el comisario de Defensa, claro, de acuerdo con unos informes de la inteligencia, insisto, alemana y danesa, que casualmente no conocía a nadie hasta que ha pasado lo que ha pasado en las últimas semanas. Con lo cual, puede ser cierto, yo lo desconozco, o puede ser una forma de legitimación o de coartada para el movimiento que se está produciendo ahora mismo, pero yo no lo sé. Si es lo segundo, es una coartada para una movilización parca de la Unión Europea y, en segundo lugar, para movilizar 800.000 millones de euros. Tercer lugar, Europa va a seguir lavando su conciencia con dinero, pero esta vez es con endeudamiento. Va a tener que endeudar a todos los países europeos, no mutualizando esa deuda. ¿Y cuál es la aportación de España en todo esto? En España, en los últimos 45 años, ha habido un abandono absoluto del gasto militar, cuando es una de las piezas esenciales para garantizar la integridad. Desde el 23F. Desde el 23F. Y voy a contar alguna cosa. Cuando es una pieza esencial para garantizar la integridad y la esencia de un Estado-nación. ¿Pero por qué? Porque el buenismo se ha ido apoderando de todas las formaciones políticas hasta la fecha, y porque ese gasto militar es un gasto que no caía bien. Es mejor decir, subo el gasto en educación, subo el gasto en sanidad, pero esto es gasto militar, ese antimilitarismo de viva la paz, fuera la guerra, muy propio no solamente de la izquierda, sino de alguien más que compró ese paquete porque le interesaba aquietar las conciencias, pues la verdad es que ha llevado a que, lo decía Balbás, es que ya había un objetivo previo de alcanzar el 2% del PIB en España, del gasto militar. Yo estaba de secretario de Estado en aquel gobierno y se hizo una especie de plan a 10 años donde yo mismo imaginaba que eso no iba a llegar nunca. Por cierto, haciendo trampas presupuestarias, porque gran parte del gasto en defensa, el gasto militar, se carga contra el fondo de contingencia, que eso es una trampa. Lo digo porque yo creé el fondo de contingencia cuando hice la ley de estabilidad, lo que yo no sabía que se iba a hacer un uso tan artero del fondo de contingencia por parte del gobierno. Y una pregunta a la gente que nos escucha. ¿Qué pasaría si mañana volvieran a ocupar la isla Perejil? ¿La reacción sería la misma que hubo hace unos años cuando había un gobierno del Partido Popular? Dependería, ¿sabes de quién? De Puigdemont. Pues, bueno, en primer lugar, consultarían al oráculo Puigdemont, estuviera donde estuviera, ¿no? Por cierto, para los que nos escuchan, para Unamuno, la isla Perejil era la Ítaca de Ulises, una curiosidad en uno de esos libros que escribía Unamuno, ¿no? A partir de ahí, nosotros tenemos una situación en la cual somos hermanos menores de una organización donde nos hemos creído protegidos por la OTAN y por esa especie de desafección sentimental contra lo que es el sentimiento de la posible guerra. En primer lugar, que España no quiera tener una guerra no significa que los demás no quieran tener una guerra con nosotros. Ese es el gran problema del bilateralismo de pensamiento, que a veces hay una distensión de ese tipo de pensamiento por parte de alguno, ¿no? Venimos ahora con un ejército que evidentemente tiene grandes mandos, tiene grandes personas que lo están haciendo, pero probablemente con cierto descreimiento interno. Lo que ha pasado en los últimos 20 años con el ejército español, también habría que hacer un análisis muy importante sobre qué tipo de fuerzas tenemos ahora mismo. ¿Qué pasa? Pues que de pronto Pedro Sánchez tiene que intentar justificar ante sus socios que esto es una buena medida. Evidentemente no lo va a conseguir,
Es que son antimilitaristas de libro, pero son antimilitaristas de los años 70, de garrafón y de octavilla tirada desde la moto. Son así, es que no han evolucionado. No, y no van a evolucionar porque les da absolutamente igual. En segundo lugar, su principal aportación el otro día en la cumbre fue decir que no le gusta la palabra rearme. Este es el presidente del gobierno que tenemos en España. O sea, si, claro, una persona que siempre había destacado la palabra desarme, ahora tiene que intentar que no se hable de rearme. Hemos pasado del desarme al rearme y el rearme al desarme. Y de ahí no lo vais a sacar, porque lo que pretende es ganar tiempo. Y acabo. Decíais, vaya negocio se va a hacer con el tema de los equipamientos, fabricación. Ya esta semana la propia Unión Europea ha lanzado la idea de la contratación centralizada. Hijos de diputados, eurodiputados, mujeres, vuestro es el mundo, porque van a empezar los lobbies a trabajar ahora mismo los procesos de contratación centralizada y aquellos lobbies que representen los intereses de las empresas europeas que faciliten fundamentalmente la fabricación de armamento, pues van a ser las más interesadas y las que más potencial van a sacar. Inaceptable. ¿Cómo vamos a aceptar eso de una señora Ursula von der Leyen que la última vez que mutualizó algo fueron las vacunas y no se han investigado y hay un tufo a corrupción tras las vacunas absolutamente estupendo? ¿Qué pensáis? ¿Que somos tontos los europeos? ¿Nos vais a vender el euro digital y encima unas armas que vete a tu saber si no son de esas de cartón que se hacen cuando el enemigo quieres que crea que tienes muchos tanques? Bueno, en fin, oiga, dejamos el tema de la defensa y vamos al tema de la Audiencia de Sevilla. 5 magistrados de la Audiencia de Sevilla han decidido elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y le dicen al tribunal, hombre, a nosotros nos parece que el Constitucional en España se ha extralimitado. Hombre, dicen además, nosotros pensamos que aquí ha habido un delito de prevaricación y de malversación. Y ustedes que están tan activos contra esto de la malversación, pues seguramente algo tendrán que decir a propósito de que nosotros queramos que los condenados sufran esa pena. Bueno, la cuestión se va a elevar. El lavaje que hizo el Constitucional no va a ser efectivo mientras esto esté en el aire. Y como aquí está don José María Sánchez, yo quiero que él, que tiene querencias en el derecho en Sevilla, por cierto, yo les metí una arremetida a don José María de la cual tengo que pedir perdón. Pues es bueno pedir perdón, claro que sí. Yo critiqué mucho que esto llegara tan tarde, 9 meses tarde, ¿cómo es posible y tal? Y alguien me ha llamado para decirme, ¿sabe por qué? Porque no podían decidir la composición de la Audiencia de Sevilla en tanto no se arreglasen los problemas de la justicia. Y esos 5 magistrados que finalmente han decidido esto, pues faltaban por nombrar a algunos de los 5. Así es que me como mis palabras, entiendo las dificultades, sigo pensando que esto llega tarde, pero oye, pues si era un inconveniente mayor, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le parece, qué cree que va a hacer la justicia europea ante este supuesto? Pues no lo sé, no me atrevo a hacer un pronóstico. Yo puedo explicar un poco cuál es la situación. En realidad, la audiencia todavía no ha elevado la cuestión. La audiencia ha dado un trámite, la audiencia provincial ha dado un trámite a las partes para que éstas sean oídas en orden a la posibilidad de elevar una cuestión prejudicial. Bien, y lo hace con arreglo a varios motivos, ¿no? El primero, aparentemente, no es una cuestión de derecho europeo, por lo tanto, no sé hasta qué punto esté bien articulada sobre esa cuestión, digo, la posibilidad de esa elevación de cuestión prejudicial. El primer motivo es que la Audiencia Provincial de Sevilla considera que el Tribunal Constitucional se ha extralimitado en sus funciones al conceder el amparo a los condenados por el ERE y ha entrado en una cuestión de legalidad ordinaria, etc. Bueno, esto sobre el papel efectivamente prima facie no es una cuestión de derecho europeo, pero cuidado, cuestión de derecho europeo hoy puede ser cualquier cosa. Porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, por elevación, por abstracción, hoy considera de derecho europeo cualquier cosa. Porque se remite a los principios, se remite a los derechos fundamentales reconocidos por la Carta
Y bueno, pues ha sido una cuestión de derecho europeo, por ejemplo, la edad de jubilación de los magistrados del Tribunal Supremo de Polonia. Si esto es algo de derecho europeo, pues entonces cualquier cosa puede ser derecho europeo. Claro, porque han dicho, es que la jubilación anticipada en virtud de una edad menor de la prevista en las leyes, en virtud de una reforma legislativa en Polonia, da lugar a que se ponga en duda el principio de independencia judicial. Bueno, claro, por este procedimiento cualquier cosa puede ser derecho europeo. Cualquier cosa puede ser derecho europeo. Entonces aquí puede decir el tribunal, bueno, claro, aunque esto es una cuestión de derecho interno español, si en realidad el Tribunal Constitucional invade competencias de lo que es la jurisdicción ordinaria en su órgano superior, que es el Tribunal Supremo, pues también afecta a la independencia de la justicia. Porque los magistrados no pueden desempeñar su ministerio, toda vez que hay otro tribunal, que no es propiamente un tribunal, que tiene capacidad para dejar sin efecto sus sentencias. El razonamiento sería igual. O sea, cualquier cosa ya puede ser derecho europeo. Y aunque yo digo prima facie, esto a mí no me convence, pero visto cómo se produce la Corte Europea, pues puede ser. Luego, la Audiencia Provincial de Sevilla dice otra cosa bastante interesante, y es la siguiente. Dice, claro, una sentencia como la del Tribunal Constitucional permite que quede sin fiscalización posible por parte de los jueces todo lo que es el presupuesto y su ejecución. ¿Por qué? Pues porque el Tribunal Constitucional lo que dijo es que la sentencia del Tribunal Supremo de condena debía ser declarada nula al amparar a los recurrentes, que eran Griñán y compañía, porque en realidad no había habido prevaricación en sentido administrativo, toda vez que estos señores se habían limitado a aplicar la ley de presupuestos andaluza. Y claro, dice el Tribunal Constitucional, ya lo comentamos creo aquí en el programa, el legislador no puede prevaricar, el legislador es libre en sus decisiones y por lo tanto, como quiera que se han limitado a aplicar una ley, pues no han prevaricado y por lo tanto aquí no hay delito. Entonces dicen los magistrados de Sevilla, dicen, bueno, claro, sí, pero es que esta interpretación supone que todo el procedimiento presupuestario, desde que se aprueba la ley hasta su ejecución, en razón de que está cubierto por la ley, es inmune a cualquier fiscalización por los jueces. Y entonces dicen, ¿es esto conforme con el derecho europeo? Este motivo se aproxima más a lo que pueda ser algo por considerar desde el plano europeo, a mi juicio. Y está bien visto. Así como estuvo bien visto por parte del Tribunal Constitucional aquello de que no se había prevaricado porque todo obedecía a la aplicación de una ley. Otra cosa es que no nos guste, pero no era un argumento mal traído en el sentido de completamente fuera de lugar, absurdo. Un tercer motivo, dice el tribunal de la Audiencia Provincial de Sevilla, dice, bueno, otra cuestión por considerar aquí es si en realidad este tipo de sentencias al final afectan a lo que sea la corrupción. La corrupción, porque están probados actos de corrupción, aunque sean en aplicación de la ley, pero si resulta que esas conductas no pueden ser castigadas, ¿qué queda? ¿Qué queda de la lucha a la corrupción? Que es también algo que el derecho europeo postula, establece, etc. Bueno, pues también podría tener una hechura, no lo sé, depende de lo que quieran hacer los señores de Luxemburgo. Y lo último que dice es, se pregunta, y al preguntárselo dice, hemos de preguntarlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿puede un tribunal ordinario como es el Tribunal Supremo condenar aplicando tipos penales de leyes nacionales, como es el Código Penal, por conductas en principio legítimas por aplicación de leyes autonómicas o no? Volvemos al segundo punto, es decir, que al haber una ley, en este caso autonómica, pero de presupuestos, habría como, esto que se llama en términos actuales, un blindaje de las conductas y, por lo tanto, lo que se hace en aplicación de esa ley autonómica, en este caso la presupuestaria, pues queda ajeno a lo que pueda ser un delito castigado por el Código Penal. Y entonces se pregunta a los magistrados de Sevilla, bueno, ¿esto es posible?
¿Esto es conforme con el derecho europeo? Pues de nuevo, si acudimos a los principios, pues podemos encontrar ahí algún principio, el Estado de Derecho, en fin, unas cosas muy amplias, violentado por esta forma de razonar. Bueno, ¿esto qué significa? Significa que en la Audiencia Provincial de Sevilla han discurrido lo que han podido porque están muy irritados por el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Y no se les ha ocurrido, y con razón, hacer lo que ha hecho el Tribunal Supremo con la amnistía, que es elevar una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, que eso ya sería el colmo. O sea, decirle al propio tribunal, al autor de la sentencia, su sentencia es inconstitucional y elevamos una... Pues, en fin, bueno, mire. Entonces han ido por la única vía razonable en casos límite como estos, en los que sabemos que el Tribunal Constitucional Español está constituido y viene actuando simplemente para defender al gobierno, porque es un órgano totalmente politizado. Bueno, han discurrido como han podido, han hilado fino, sí, indudablemente, y yo esto creo que depende de quién toque la campanilla en Bruselas. Yo, me lo vais a permitir, tampoco creo mucho en la independencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Eso dependerá de lo que en la reunión correspondiente algunos llamarán aquelarre, otros conclave laico, llámese como sea, o en una reunión en otros lugares muy conocidos y muy extendidos en esas latitudes, que son templos pero no precisamente cristianos, lo que allí esos señores decidan que debe hacer el Tribunal de Justicia y se lo comunicará oportunamente. José Luis Balbás. Yo creo que la Audiencia de Sevilla tiene razón en levantar a la Unión Europea una vulneración absoluta de la legalidad española y europea, artículo 2 del Tratado de Adhesión a la Unión Europea, legalidad y Estado de Derecho en España. La actuación del Constitucional española del conde Pulpido, o lo que sea, eso no es justicia, es una vulneración absoluta de los derechos de los españoles, de los derechos también que nos asiste la Unión Europea en el punto 2 del tratado, que dice que España será un Estado de Derecho independientemente de los demás poderes, que son el judicial, por un lado, que es la justicia, el ejecutivo y el legislativo, que en España es casi el mismo ya, el ejecutivo ya es lo único que nos queda, ¿no? Entonces, lo de el presidente del Constitucional, el señor Conde Pulpido, es un chiste, no le cree nadie, tiene una deslegitimación absoluta de lo que diga. Y el Tribunal Supremo, según la Constitución española, es el tribunal máximo. El Tribunal Constitucional es simplemente para la vulneración de derechos personales y de la gente y los derechos de las libertades, pero no para juzgar un tema penal. ¿Pero qué dices? O sea, un segundo tribunal, eso no existe. En todos los países del mundo, llámese Alemania, no digamos Estados Unidos, es el Tribunal Supremo, por eso se llama Tribunal Supremo. Constitucional es una cosita de una ley que debería ser dentro de, como lo es en cualquier país, la cosita esta constitucional, una parte del derecho administrativo, o si no, pues una parte, una sala dentro de lo que es el Tribunal Supremo. Pero qué barbaridad es esta de que el señor Conde Pulpido quiera vulnerar leyes que son tan como el robo en el Estado, que eso significa la apropiación indebida. Dentro del Estado se roba. Y eso no es penal, eso es penal puro. Y por lo tanto no puede el Constitucional dar otra lectura a las leyes. Con fiscal también, con pruebas. ¿Dónde están las pruebas? Mire usted, señor Conde Pulpido, la broma es que se está riendo de usted toda la Unión Europea. España queda desasistida al artículo 2 del Tratado de Adhesión de la Asociación de la Unión Europea, que dice que España es un Estado libre de derechos y si no, no podría estar en la Unión Europea. Y no lo está siendo con esta vulneración. La Audiencia de Sevilla va a consultar a las partes como debe ser, es que no hay otra manera, y desde luego todos los españoles de ley deberíamos defender lo que ha sido un desastre de la gestión del PSOE en Andalucía. Pues vamos jodidos. Ya no solo la legal, sino la económica, el paro, el PIB, la bajada del PIB, o sea, de lo que fue Sevilla, que fue la capital
económica 300 años de España. Era la capital económica del imperio, de siempre, porque está en un sitio, en una localización, una riqueza que tiene tremenda. La mala gestión que hizo el PSOE pues la ha llevado a empobrecerla, y esperemos que recuperemos esa riqueza y esas personas de Andalucía, que son listísimas. Cuando se han ido de Andalucía a Cataluña, ya están gobernando ellos, ya están mandando ellos, no los independentistas catalanes, y ya no tiene nada que ver con los independentistas, independientemente de que se le quiera acusar. En el País Vasco está pasando también casi lo mismo. Entonces se les maltrató, pero ahora deben las penas contra Chávez, Griñán y los otros 7 que fueron malversadores absolutos del asunto, como ya hay sentencias firmes y las sentencias firmes. O sea, es una barbaridad lo que se está haciendo con este asunto. Mario Garcés. Pues es un hecho insólito, pero es un hecho que arroja un punto de luz. Y es que a lo mejor, en contra de lo que decía Alfonso Guerra, la división de poderes a lo mejor no ha muerto del todo. Que unos magistrados de la Audiencia Provincial de Sevilla adopten la iniciativa de defender su pronunciamiento judicial ante lo que consideran una intromisión y una extralimitación de funciones por parte de un órgano que no es un órgano de casación judicial ordinario, sino que es un órgano de lectura político-constitucional, como es el Tribunal Constitucional, dice mucho por parte de esos magistrados. Por lo tanto, no sé si nos verán sus familiares o amigos, pero desde luego gracias. Pero hay que decir que cuando alguien adopta un movimiento, aunque sea tardío, de verdad, por lo menos hay luz, hay luz. Aquí se puede producir un doble fenómeno paradójico, un doble estrangulamiento, un 8, ¿no? Y es que, por una parte, el Tribunal Constitucional está arrogándose competencias y funciones jurisdiccionales que no le corresponden en casación. Y puede ocurrir, y estoy de acuerdo, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea también asuma funciones que no le corresponden. Con lo cual estamos estrangulando todos los órganos. ¿Y quién lo está estrangulando? Pedro Sánchez. Pedro Sánchez está llevando al límite, al estrés más absoluto, lo que es el funcionamiento, la organización y la razón de ser de determinados órganos de base constitucional o de base estatutaria comunitaria. Y eso tiene que ser utilizado políticamente. ¿Qué quiero decir? Que si un personaje como Sánchez es capaz de adulterar, viciar hasta la esencia los órganos mismos que conforman la estructura máxima del Estado de Derecho en España, y que esto ya se convierte en una especie de litis, una especie de proceso, casi de fiscalización en el ámbito de la Unión Europea, es que España tiene que estar puesto ahora mismo el foco permanentemente ahí. Había un tema, por mi conocimiento del derecho presupuestario, que desde luego tiene toda la razón la Audiencia Provincial de Sevilla, o sea, que se exculpara a determinados presidentes y consejeros del Gobierno de Andalucía, la Junta de Andalucía, porque ellos no participaron en el proceso de ejecución presupuestaria, sino en el proceso de elaboración, y lo va a entender todo el mundo, es un verdadero dislate desde el punto de vista conceptual y jurídico. En el ciclo presupuestario está la fase de programación, está la fase de presupuestación, se aprueba, y la fase de ejecución y control. Para que haya créditos presupuestarios habilitados para que sean ejecutados, hay un conjunto de presidente de comunidad autónoma, consejeros, que determinan el volumen y la distribución de esas partidas presupuestarias con el objetivo de que sean ejecutadas. Por consiguiente, participan en el proceso de determinación de los montantes presupuestarios para que sean ejecutados. Cualquier otra lectura es que es bizarra. Que Conde Pumpido y los suyos, que ya son una tropa, hayan llegado a la conclusión de que porque no forman parte del proceso de ejecución de las partidas presupuestarias están liberados de toda responsabilidad, es de un desconocimiento, es de una ignorancia, pero sobre todo es una tomadura de pelo a cualquier persona, desde luego, que esté ahora mismo en el mundo del derecho. Y para las personas que nos escuchan, que estáis estudiando Derecho en las facultades, esto os parecerá todo muy bonito, porque además nos abre muchos escenarios, muchos casos prácticos, muchas situaciones. Esto es el revés del derecho. Esto es la trama del derecho puesta de vuelta. Es decir, esto no es el derecho. Esto es lo que nunca tuvo que ser el derecho. El derecho tiene que ser un sistema de garantías. Que el derecho haya sido estrangulado de tal manera para convertir el sistema de garantías en una forma, como digo, de comportamiento viciado de un presidente del gobierno, demuestra que algo está fallando. Pero sobre todo para los juristas y para la gente que están estudiando derecho, por favor, pies encima de la mesa y aguantar. Bueno, decía antes don José María que depende de cómo toquen la campanita, como casi siempre en las instituciones europeas, depende de cómo la toquen, pero la saben tocar, la saben tocar.
Javier Borrego, abogado del Estado, juez que ha tenido pues, responsabilidades en Europa, que ha sido magistrado en el Supremo, contaba el caso de Rumanía, un caso que merece la pena conocer. Cuando se dicta la sentencia de los ERES, el Tribunal Constitucional, que no son tontos, son conscientes de que plantea problemas y entonces avisan de que su doctrina es de obligatoria observancia por los tribunales. Siento vergüenza, porque es una sentencia relativa a Rumanía. Mi país, España, estoy a nivel de Rumanía en los problemas, muy parecido a lo que nos está ocurriendo a nosotros, en un caso de corrupción de altísimos cargos políticos rumanos. ¿Le va sonando, no? Pues el Tribunal Constitucional rumano, que es como el español, aparte del sistema jurisdiccional y compuesto por nombramientos de carácter político por los órganos del legislativo y del gobierno en parte, se le ocurre dictar una serie de sentencias absolutamente maravillosas. Dice: las sentencias que yo estoy revisando del Tribunal Supremo son nulas. ¿Por qué son nulas? Porque la sala especial, según la norma rumana, que tiene que ver los casos de corrupción, solamente hay 4 magistrados por sorteo de los 5. Entonces tiene que ser 5 magistrados por sorteo para que sean independientes y se respeten los derechos humanos. ¿Sabe usted lo que eso significa? En la práctica, la impunidad. Porque claro, cuando lo coge el Tribunal Supremo de Rumanía y el Tribunal de Distrito de la localidad, que las tiene pendientes, dice: ojo, ahora tenemos que empezar a hacer el juicio de esto y ya están prescritos. Tenemos que declarar a prescripción. Es decir, un auténtico riesgo sistémico de impunidad frente a la corrupción. Pues el Tribunal Europeo de Justicia le dijo al juez que puso la cuestión prejudicial: no haga ni caso de lo que le ha dicho el Constitucional en Rumanía, que es lo que estaría bien que dijeran en lo que toca el caso de los ERES en España. Vamos a hacer una pequeña pausa. En 2 minutos estamos de vuelta. Y de la corrupción, que, pues hombre, la semana no ha venido fácil ni para Santos Cerdán, ni para Ángel Víctor Torres, y mucho menos ha venido fácil para Ábalos. Ábalos, pues sale de todo, de todo. Han pinchado la bolsa y sale absolutamente de todo. En Brasil, que se estaba blanqueando, las casas que tiene por aquí y por allá, la cantidad de viajes que ha hecho a Latinoamérica para esta cosa de la ONG que tenía, en fin, las cuentas en España, en bancos, las cajas de seguridad que tiene contratadas Ábalos, las propiedades, bueno, y su relación con las putas, que también ahí gastaba una cantidad importante de dinero. Ah, y el papel de Koldo, de cajero de los hijos. Koldo era el que Tamara Ábalos: oye, que necesito 4.500 euros. Y venga, no pasa nada, aquí van de la caja. Le llamaba a Ábalos y le decía: oye, Koldo, saca de algún, ya sabes, de algún, que necesitaré, avala la hipoteca de mi última querindonga. Hombre, que se lo merece la chica. Eso, y me quedo cortísimo. Sale a la luz un nuevo informe de la UCO en el que detallan el patrimonio no declarado de José Luis Ábalos. El exministro socialista declaró ante el juez que solamente poseía una casa y un bajo en Valencia, y en su declaración de bienes que entregó al Congreso en agosto de 2023, únicamente mencionaba la posesión de 4 propiedades de carácter urbano, ubicadas en Valencia y Madrid. La Guardia Civil ha descubierto que su patrimonio llega a Latinoamérica. Apunta a un chalet en Colombia. De primeras han indicado un valor de más de 2 millones de euros, pero alegando un error han rectificado a 751 euros. La investigación llevó a los agentes hasta la localidad colombiana de Tulúa, tras seguir un rastro encontrado entre los documentos de Koldo García.
Ábalos alega una falta de rigor. Se trató de un terreno rústico en la montaña de Tuluá que adquirí en 2003, hace 22 años, y vendí sin construcción alguna en 2013, hace 12 años. Más fuerte aún es la información que da la UCO sobre el precio de compraventa, confundiendo 2,5 millones de pesos colombianos con 2,5 millones de dólares. Pero además de esta falta de rigor, me pregunto, ¿qué tiene que ver esto con mi gestión en el Ministerio de Transportes? Además de la casa en Colombia, los documentos de la Benemérita apuntan a 2 inmuebles en Perú, utilizados como centro de formación de Fiadelso. También se ha conocido que Ábalos recompró a su esposa el local que había adquirido tras las presuntas comisiones de las mascarillas. Realizó un abono de 187.000 euros a Carolina Perles, cuando ambos lo habían comprado por solo 90.000 año y medio antes. El que fuera secretario de organización del PSOE, 2 días después de enterarse de que el Supremo aprobó investigar su patrimonio, puso a su hija como titular de la vivienda que poseía en Madrid. Además, el informe económico patrimonial revela que Ábalos ayudó a su pareja Andrea de la Torre a conseguir una hipoteca en la capital española, y el encargado de gestionarlo fue Koldo. En cuanto a bienes materiales, adquirió un Range Rover Sport de 2008 en el año 2021, por un importe de 15.000 euros. El conseguidor del vehículo fue Joseba García Izaguirre, hermano de Koldo García, quien negoció la compraventa del vehículo con Bernardo Castillo, que en ese momento pertenecía al círculo más próximo de Víctor de Aldama. Los tentáculos de la supuesta trama, de un modo u otro, unen a Ábalos y Aldama, a pesar de que el exministro niega cualquier lazo. Había declarado 2 coches en el Congreso y la UCO ha encontrado que era titular de 4 vehículos. Las pesquisas de la Guardia Civil han llevado a relacionar 265 cuentas bancarias en las que Ábalos figura como titular, cotitular, representante o autorizado, y 258 de esas cuentas están vinculadas al Partido Socialista, y también figuran otras personas como titulares reales o representantes. Los investigadores han pedido información a CaixaBank sobre sus productos financieros, y también que el magistrado pida a la agencia tributaria un informe de suministro de José Luis Ábalos y Fiadelso entre el año 2014 y el 2024. Además, los agentes han descubierto que tanto Ábalos como sus hijos utilizaban a Koldo García para que éste les diera dinero. Era considerado como el testaferro familiar. Cuando fuese necesario, ahí estaba la sombra de Ábalos para soltar dinero. Mario Garcés. Es una mezcla entre el Banco Pichincha y el Banco Koldo. No sé, yo no sabía que Koldo tenía una licencia bancaria para ser prestamista. Y el avalista era Ábalos. Era todo una... La verdad es que es una familia curiosísima. Tenemos que aplicar el sentido del humor el sábado por la noche y la verdad es que al final no nos queda más que esto. En primer lugar, la gravedad de que un representante político, y más siendo ministro, no haya declarado de manera fehaciente sus propiedades y su patrimonio en la declaración de bienes del Congreso de los Diputados. Lo cual demuestra una vez más que se trata de meros trámites declarativos que no representan absolutamente nada porque no están asociados a ningún tipo de sanción en caso de incumplimiento. Uno va al Congreso y no contesta las preguntas que se formulan, no pasa nada. Uno va y presenta la declaración de bienes que le da la gana y luego dice es que me he equivocado. No pasa absolutamente nada. Y así la gente que nos ve está harta, porque además se entiende que esto se perpetúa, pasan los años y eso es lo que hay, ¿no? En segundo lugar, Ábalos con esto lo que se demuestra es que tiene una vida densa y que lleva muchos años ya en la política desarrollando actividades en organizaciones no gubernamentales, en organizaciones gubernamentales, y que la ha valido para todo, porque acumular estas propiedades del Caimán que se iba a Barranquilla, sobre todo la de Colombia, de hace 20 y tantos años, quiero recordar, o algo parecido. 2003. 2003, bueno, 22 años, ¿no? La cuestión es cómo un personaje que es maestro, y oye, todo mi respeto a los maestros, que es una profesión extraordinaria, una de las mejores profesiones que puede haber, casi oficio antes que profesión, ¿no? Que lo que dio es escasas clases de educación física, no sabemos qué tipo de educación física, si conyugal o no, con Jessica o sin Jessica, en algún instituto, me imagino, de Valencia, ha podido montar todo esto. Pero sobre todo, lo que es incomprensible es que esto no lo supiera nadie, o mejor dicho, lo que es comprensible es que la gente lo supiera, periodistas, gente afín al partido, conocidos, y nadie diga nada porque lo han naturalizado. Es un señor que se recorre prácticamente toda la geografía latinoamericana a través de patrimonio, a través de viviendas, asociadas, como digo, a organizaciones no gubernamentales que aparentemente operan muy poco, desde luego, desde el punto de vista del desarrollo de la cooperación. Que tenga aparentes negocios de préstamo en determinados países de América Latina. Pero luego que tenga como testaferro a la Izcolari Navarro, al Koldo Bank, que es el que había que recurrir permanentemente para que pudiera aportar dinero a sus familiares y allegados. La pregunta es, Koldo, que este sí que no tiene ningún oficio ni beneficio. Beneficio sí, perdón. Beneficio tiene todo, oficio no tiene ninguno. ¿De dónde sacaba el dinero? Pues lo sacaba evidentemente
de todos esos negocios oscuros, de esas comisiones, de ese dinero encharcado, fruto de la corrupción en la que ha vivido durante muchos años Ábalos y su entorno. Pero ya no vale que aquí, desde luego, decir, no, esto es un tema de Ábalos. ¿De verdad que nadie lo sabía en Moncloa? ¿De verdad que nadie lo sabía en el Partido Socialista Obrero Español? ¿De verdad que no había ningún periodista muy vinculado al Partido Socialista que no lo supiera? ¿De verdad que no lo sabíais ninguno? ¿De verdad que sois los girasoles muertos de este país? Que cuando veis que se apaga una estrella ya todos os giráis y no conocéis absolutamente nada. Este país empieza a ser muy decadente. Y el problema es que la gente ya está entre el hartazgo y la depresión colectiva, porque esto desde luego es intolerable. Luego tengo que hacerte una pregunta, pero antes José Luis Balbás. Bueno, el asunto de Ábalos, que se ha puesto por el informe de la UCO, que aparecen multitud de cosas, propiedades, tal. Claro, las cuantías que ponen ahí, excepto el tema de las mujeres y las putitas y todo esto, que son muy espectaculares, son cuantías mínimas. Y desde luego que casi nada tienen que ver desde julio del año 21, que desaparece de la política en julio y no llega ni a los 3 días que desaparece del partido. O sea, que tampoco nos hagamos grandes ilusiones por dinero público derivado del 21 aquí, que estamos en abril del 25, a punto de pasar hasta los 4 años. O 5 de fiscalidad como mucho con la fecha de presentación. El dinero público que ha desaparecido de España y que se ha desviado, incluido el de las mascarillas, son del año 20 al año 19, desapareció poquito, no había gran cosa, es del año 20 al año 25 que sigue la masa de cuantías que, como bien sabemos, en el Congreso de los Diputados no se dejan que se juzguen. ¿Dónde están los fondos europeos que son de volúmenes de 140.000 millones a luego 170.000 que se nos atribuía entre Next Generation y dinero público? Francia, Italia y Holanda han cogido muchísimo más dinero que nosotros. Esto es de lo que ha venido, que parece que son 40.000, 50.000 millones. La única explicación que hay es sobre 5.000 millones. Sobre 5.000. Como mucho, 7.000, que son todo a empresas públicas, prácticamente, excepto los 1.100 millones del tema de la aviación esta de Air Europa, que se lo dejan porque tenía amigos de alguien, ¿no? Alguien debía tener amigos ahí, porque eso tenía que haber pasado unas auditorías y unas due diligence que no pasó. Entonces, el dinero de Ábalos, pues nos tenemos que ver los volúmenes con el dinero desaparecido, que no nos lo utilicen de mareo de 4 mujercitas, hay tantas en el asunto de este. La cuantía de los pagos de las nóminas, pues eran ilegales probablemente, pero son cuantías de auxiliar administrativo. Eso es lo que pone en los papeles que hay. El dinero del tema petrolero son más de 200 millones, solo la parte de Hacienda, la parte de que el Ministerio de Industria y el Ministerio de Energía, que tenía Rivero de vicepresidenta, tienen que haber dado licencias para poder hacer esa operación. Son las operaciones 80 veces todo lo que se ha dicho de la cuantía de Ábalos, solamente. O sea, que no nos dejemos tampoco torear. La verdad es que es muy gracioso. Todo esto de Ábalos es que es un espectáculo. Es un espectáculo. Pero claro, es un espectáculo, a mí me parece más para Telecinco. Esto vamos, sería en Telecinco la leche con las chicas estas, que yo no sé si son tanto como dicen, de putita. Bueno, son chicas que se buscan la vida. ¿Qué quiere que te diga yo? Ese asunto, que lo expliquen bien, donde lo explican bien es en Telecinco y también en Antena 3 en algunos programas. Pero esto no es un tema de gran nivel judicial. En el año julio del 21 este tipo ha desaparecido. Ábalos. Desaparecido del poder político y económico. Y lo que hay, tenemos que ver que todas esas cuentas, viajes, préstamos, ¿dónde está? Coches, tal, pero eso, ¿cuánta cuantía es eso? Si es que eso no llega a 3 millones, ni queriendo, ¿sabes? Ni queriendo, probablemente será 1 millón, esas cuantías que se dicen ahí. Eso no es una derivación de fondos públicos de las cuantías que estamos hablando.
ni de ninguno de los casos que hay de mascarillas. Mascarillas son 3.000 millones de euros, querido amigo. ¿Dónde están los 3.500 millones de las mascarillas? Es casi todo falso. La mayor parte no llegaron ni a utilizarse. En ningún lado, en ningún lado. También en Cataluña, también en Mallorca, también en Tenerife, o sea, también en Galicia, también en Madrid, también en muchos sitios. Pero son 3.000 millones, no son 3 millones. Todas las cuantías, esas son las que los españoles queremos que se vean. Y sobre todo los fondos Next Generation, que deberían haber sido 40.000 millones y a nosotros parece que nos han borrado los 40.000. Eso, exactamente. Alfonso Rojo. 40.000, no. Yo discrepo totalmente. Uno, sigue siendo diputado. Era miembro del PSOE cuando empezó a esto del Cauca y a poner. Y la cantidad no es que sea irrelevante, pero vosotros sois muy jóvenes todos, mucho más jóvenes que yo. Había un alcalde de León que se llamaba Mario Amilibia. Yo me acuerdo muy bien. A Mario Amilibia lo colocan y le joden la vida porque se gasta en brillantina el equivalente a cuenta de 7 euros. El País dedicó la portada, El País, el periódico que quiere ahora, no sé para qué lo quiere coger, si ya lo tiene. El que quiere coger... Siempre lo tuvo. Sánchez, siempre lo tuvo. No sé para qué hacen estas tonterías de pagar por lo que es tuyo. Entonces, en el caso de Ábalos, a lo mejor no es tan hábil o tan perverso como Bono, y no fue suficientemente capaz en su época, o no lo pensó, o no es tan malvado como otros. A lo mejor no tiene el talento para los negocios que tiene Pepiño Blanco, o a lo mejor no ha tenido las virtudes que ha tenido después Zapatero para palear millones. A lo mejor no. Pero que desde el primer momento, siendo ya concejal de Valencia, que era concejal socialista en Valencia cuando hace eso, ya era el jefe del PSOE, o uno de los importantes del PSOE, que es el secretario de organización del PSOE, y que nada de lo que ha hecho, sea mucho o sea poco, es separable de su condición de alto dirigente del PSOE, de hombre de confianza de Sánchez, y lo que ha hecho. Yo, lo de las chicas es divertido, si no lo pagásemos nosotros. Claro, es que joder, oye, qué cachondo. Yo podría hacer chistes. ¿Por qué pone el apartamento a 7 minutos de Ferrat? Pues si quieres os lo explico, lo puedo explicar hasta físicamente. ¿Cómo se ponía? Yo mismo me lo imagino, sentado allí en la reunión, se pone como un mandril y en fila para... Y no te digo lo que le iría diciendo por el teléfono. Espérame, Purita, en decúbito supino, que voy. Porque, de verdad, es chistoso. Pero es que lo he pagado yo. Sí. Hombre. Y Purita ni una postal te ha mandado. Y Purita ni me ha escrito, ¿eh? José María Sánchez. Yo coincido con todos vosotros, aunque parece que no estáis de acuerdo. No, pero suscribo todo lo que habéis dicho. Vamos a ver. Esto que estamos sabiendo del informe de la UCO y tal, pues sí, son cosas feas y tal, pero efectivamente parece que son cantidades pues no muy importantes. Un Range Rover de segunda mano. No sé, todo es un poco... No, yo no creo que esto sea aquí lo relevante, lo relevante. Yo no sé si Ábalos, él, personalmente hay mucho más que tiene que aflorar a lo largo de la instrucción, si se va a conseguir investigar y va a aflorar. No sé si él personalmente tiene mucho más o no por ocultar, no lo sé, lo ignoro completamente. Lo que yo no paso a creer es que este señor es como una manzana podrida en un cesto de manzanas sano. Esto no me lo creo. Que es lo que el Partido Socialista nos está diciendo desde el principio, y de ahí su deseo de que este señor sea enjuiciado rápidamente para decir, no, este era un personaje infecto, nos hemos librado de él, y nosotros cuando hemos sabido lo hemos expedientado, lo hemos expulsado, lo que sea, y ahora los tribunales lo han condenado porque nosotros no somos partícipes de este tipo de cosas. Pues es que esto no es así, porque sabemos que el Partido Socialista es un partido muy corrupto, como lo ha sido, ya no sé si atreverme a decir que lo es el PP, pero han sido partidos muy corruptos los dos. Entonces, yo sigo creyendo, y lo he dicho en alguna ocasión, creo que ante estas cámaras, que hay una parte oculta que sigue sin aflorar, no tanto relativa a Ábalos individualmente, sino una parte oculta consistente en unos dispositivos o entramados de financiación ilegal del PSOE en los que Ábalos era el jefe. Y eso es lo que de momento
pues no acaba de aflorar. Si no existe, no aflorará, pero es que a mí me cuesta trabajo creer que no exista. Primero porque el Partido Socialista es un partido corrupto. Segundo porque es difícilmente concebible que este señor, siendo la segunda figura del partido en jerarquía, por debajo del secretario general, haga todo este tipo de cosas para sí y en el partido no sepan nada, cuando parece ser que todos conocían a Koldo. Entonces, ¿de qué conocían a Koldo? ¿De qué lo conocían? Pues lo conocían porque Koldo tenía algunas funciones en ese entramado. Entonces, todo esto, al final, que no saben nada y que... Yo no lo creo. Yo creo que aquí hay, como en el modo habitual que conocemos de corrupción de los partidos políticos en España desde el año 78, esto reproduce el mismo patrón. Es decir, que hay unos entramados que tienen por finalidad a llegar al partido fondos de origen ilícito, a los partidos de origen ilícito, y hay unos jefes, hay unos encargados de la gestión y esos, además de conseguir que esos fondos lleguen a los partidos, pues además se les retribuye por su trabajo y se les retribuye como se enriquecen también. Me parece que el caso de Ábalos responderá a ese patrón, pero esto todavía no se ha visto en la instrucción y a mí me sorprendería que esto fuera... Lo que está claro es que la teoría del garbanzo negro nada. es mentira. Yo me lo creo eso. Entero, coño. Yo no me creo nada de eso. Está podrido. El cocido está podrido. Nos vamos a ir a publicidad. Antes, permítame que le recuerde una cosa, y es que la manera de que las ideas que compartimos ustedes y nosotros avancen, prosperen y se hagan cada vez más las ideas de la mayoría social de nuestro país, pues no consiste en dar la tabarra en las reuniones familiares. Es mucho mejor apoyarnos a nosotros, porque esas ideas que compartimos las podemos desarrollar con mayor eficacia y llevarlas al último rincón de España. ¿Cómo nos pueden ayudar? Pues muy fácil, llamando a ese teléfono que aparece en pantalla y haciéndose miembros del Club de Amigos del Toro Televisión. Muchas gracias, si así lo estiman oportuno. Bueno, don Mario Garcés, a ver, llegamos al punto en el que yo le tenía que hacer una pregunta. Hasta donde yo alcanzo, cuando el dinero va de un ministerio a un contratista vía adjudicación, pues, hombre, es corrupción, desde luego, yo no lo disculpo, pero es el contratista el que le pone unas señoritas apetecibles al del ministerio para que le caiga la contrata. Aquí, en el caso de Ábalos, es extraordinario porque es completamente al revés. Es el ministro de Transportes el que hace que le manden unas brasileñas que son como aquellos, los 5 magníficos del Zaragoza, usted se acordará, claro que sí. Un portento del mismo book que Jessica, paga el ministro y se benefician los contratistas. Esto yo no acabo no entender. A ver, yo empecé en la administración pública aprobando la posición de inspector de finanzas del Estado desde el año 92. Mi primer destino fue Baleares. Y vi ya cosas sorprendentes y voy a llegar hasta el punto actual. Yo llegaba a ver directores de obra que antes de ir a la recepción de la obra pasaban por un prostíbulo. Es más, me acuerdo en una comida se levantaron 2 y fueron al prostíbulo de al lado. O me acuerdo de un director de obra de un organismo público de la Comunidad de Baleares que obligaba al contratista a que le pagaran la peluquería en la misma peluquería donde iba el rey Juan Carlos. O sea, he visto cosas, de verdad, que a mí me llevaba las manos a la cabeza porque era cutre todo. Cutre. Lo de la prostitución está muy extendido, o ha estado muy extendido en el mundo de la contratación pública. O sea, ¿cómo se puede pagar a alguien que tiene pocos cascos, y no me refiero a Álvarez Cascos, que tiene poco cerebro para que se pueda adjudicar un contrato? Pues desde luego, o dándole dinero o haciéndole favores, y esos favores pueden ser de todo tipo. Desde colocar a hijos en empresas o a familiares en empresas. Ha sido la forma tradicional de retribución en especie para la adjudicación de un contrato. Yo te voy a adjudicar este contrato, pero tú a cambio me colocas a mi hijo en un puesto A y le pagas 60.000 euros al año. Esto era muy frecuente para evitar que hubiera desplazamientos de dinero. Luego estaban los pagos, evidentemente, en metálico y todo tipo de favores. Y en este tipo de favores, evidentemente, estaba esa realidad prostibularia que ha caracterizado tanto a algunos empresarios. Claro, este es el mundo al revés,
porque yo no sé en qué posición de intercambio se produce de personalidades, que es el ministro el que facilita las... Y voy a contar una anécdota que yo no la viví, pero que me contaban los funcionarios del Ministerio de Fomento, cuando yo fui subsecretario del Ministerio de Fomento. Me comentaron que llegaron a ir las mamachichos un fin de año a bailar por los pasillos del Ministerio de Fomento. Esto nunca se ha contado, pero que alguien lo contrató. Por cierto, alguien que lo contrató, que ahora vive muy bien en una consultora muy famosa que todos conocemos. Esta es la realidad de este país. Lo sorprendente es que los que somos honrados, al final volvemos a nuestros puestos en la administración. Y los que son deshonestos crean empresas que se siguen lucrando gracias a sus relaciones. Algo no funciona en este país si la deshonestidad sigue. Bueno, no cuelgue el teléfono. Es una manera de hablar. Porque vamos a hablar de Muface, que me interesa mucho. Una mutualidad que da, como saben, seguridad social a aquellos funcionarios que lo desean. Que funcionaba muy bien hasta que alguien decidió hundirla y sabotearla y quebrarla, y ya veremos qué termina pasando con Muface. Pero, hombre, yo lo que quiero contarles es que Muface, ya saben, tenía 3 inmuebles en el mismo edificio, en la calle San Bernardo, entregados a un inquilino, que era el padre de Begoña Gómez, Sabiniano Gómez, y luego el tío, y luego la familia. Bueno, y que ese inmueble y esos 3 locales, los bajos, un piso segundo, tercero y el ático. Bueno, pues hombre, siendo que la principal función de la Junta de la Mutualidad es obtener el máximo rendimiento para los mutualistas, el ático estaba alquilado a los Gómez por 850 euros, que bueno, siendo la calle San Bernardo me parece un precio de regalo. Alguien consintió, tampoco es muy moral, ¿saben? Esto de que Muface, la mutua de los funcionarios, tenga un alquiler que sea una sauna gay, que esto es un puñetero eufemismo que sirve para contar algo que no quieren contar. No es una sauna a la que frecuentemente acuden gays, no. Es una casa de putos en los que se intercambia sexo con el entourage de una sauna y con unas habitaciones en un piso, 1 o 2 pisos más arriba. Y lo demás que les cuenten es mentira. Hombre, eso no es muy moral para una Muface tener, no sé, como si tienes abajo pues una granja de pollos. No parece lo adecuado en mitad de Madrid, ¿no? Hombre, más adecuado bueno, es. Oiga, pues finalmente hemos conseguido que Muface lo investiguen, que debe ser como mucho, ¿no? Cuénteme. Bueno, en primer lugar, que Muface se haya hecho famoso este año por 2 razones. En primer lugar, por la bronca respecto a la externalización de determinados servicios médicos para los funcionarios, y en segundo lugar, porque se ha descubierto esto. Vamos a ver, para situar temporalmente a todo el mundo, este tipo de contratos llevan formalizados hace casi 30 años. Esa es la realidad, ¿eh? Empezaron, yo creo, en la época Felipe González, por lo tanto, esto es muy antiguo. En segundo lugar, Muface es un organismo público, un organismo autónomo dependiente ahora mismo de la Administración del Estado. Que tenga este tipo de patrimonio inmobiliario, me imagino que será una antigualla por algún tipo de aportación patrimonial original, pero no debería ser su función, pues son ingresos atípicos. Esto debería entregarlo a la Dirección General de Patrimonio, a SEGIPSA, y que tramiten las gestiones que sean. En tercer lugar, el Tribunal de Cuentas ya en el año 2002, hace más de 20 años, ya avanzó que no había ningún control sobre la gestión de los inmuebles de Muface. 22 años después, con 2 gobiernos, nadie ha hecho absolutamente nada. Cuarto lugar, de pronto llega el subdirector correspondiente Muface y dice, pues yo no tenía controlado esto. Pero sí, ¿cuántos inmuebles tiene Muface? Pues a lo mejor tiene 40, que no sean de gestión directa, de uso directamente para servicios de los funcionarios. De verdad que no hay ningún empleado público durante 20 y tantos años que se ha dado cuenta que había unos alquileres, por cierto, de renta muy baja y formalizados después de la reforma de la ley del año 85, por lo tanto, ojo, no son de renta antigua, eran de renta nueva y por lo tanto no tenían que tener ese canon de arrendamiento tan bajo, que quede claro. Y que nadie se haya puesto a reflexionar, máxime, cuando el Tribunal de Cuentas lo dijo hace 23 años. Aún le pongo más. Otros sí. ¿Y qué se creen? ¿Que es fácil reconvertir una propiedad en el centro de Madrid en un apartamentos para, ¿cómo es eso? Para turistas, ¿no? Turistas. Apartohotel. Sí. Eso no es fácil. Hay que contar con la propiedad. Claro. Hombre, y permisos a saco los que habrá que llevar. Claro. ¿No? Vamos a ver, aparentemente en ese inmueble había 3 arrendamientos, todos
formalizados a favor de la familia de Begoña Gómez. Insisto que son muy antiguos, que no lo asocie la gente a Pedro Sánchez ahora mismo, porque esto viene de hace 30 y tantos años, ¿no? Insisto, en primer lugar, que el propietario no tenga un control de uso de lo que hace el arrendatario cuando es visible que aquello se utilizaba para fines que son prostibularios. Alguien dirá, ¿es un objeto lícito? Sí, no. Bueno, se puede discutir, pero están en eso ahora mismo en fase. Perdona, pero con arreglo al contrato, con seguridad al contrato de arrendamiento, establecería un objeto, el uso que pensaba darle. Ahí está. Claro, no, es que lo el que arrendatario a ese piso o local, pero y con seguridad no declararía prostitución. No, pero el tema es que la propia Muface dice que el objeto del contrato no era determinado y que no queda claro que no se pudiera destinar a usos de tipo mercantil. Ahora están investigando eso. Cuando ya lo dijo el Tribunal de Cuentas hace 22 años... es dudoso. El arrendamiento urbano es o local de negocio o uso residencial. Sí, yo te lo reconozco que es dudoso. Más convertir una de las plantas en un edificio de alquiler turístico, cuando ya lo estás convirtiendo en un negocio. Estás utilizando un arrendamiento de un organismo público para obtener beneficio por la vía de subarrendar a través de habitacionistas o alquileres provisionales o temporales ese tipo de inmueble. Esto es una vergüenza. Pero, insisto, aquí la responsabilidad es de Muface, que llevan 22 años así, bueno, llevan 30 años así, y además advertidos por el Tribunal de Cuentas, que, por cierto, señores del Tribunal de Cuentas, si ustedes lo advierten y pasan 20 años y no se hace nada, ¿por qué no se exige responsabilidad? ¿Dónde está la Fiscalía del Tribunal de Cuentas? Porque ese informe existe. Es que este país es un cachondeo. Lo único que ha servido el Tribunal de Cuentas durante 500 años es para meter a Cervantes en la cárcel porque trincaba todo el dinero como recaudador de impuestos. Y gracias a eso, por cierto, lo metieron en la cárcel de Sevilla y empezó a escribir el Quijote. Por lo tanto, lo único que ha sido útil el Tribunal de Cuentas en 500 años es para meter a Cervantes en la cárcel. Hombre, por favor, pues si al final ustedes ponen eso en el informe y no hacen absolutamente nada, 20 años después con 2 gobiernos, oiga, exijan responsabilidades. Balbás. Bueno, lo de Muface, porque es Muface quien emite el contrato. O sea, hace 30 años es el propietario. O 25 es el propietario, emite el contrato y entonces Begoña no era parte de ese asunto. No sé si por la edad, a lo mejor ya tenía 25 años y podía estar por allí, pero bueno, cuando se formalizaron los contratos, antes tenía 18 años y Begoña iría por ahí. Pues ya iría por ahí. No, ir seguro. Y en los últimos años también. Eso dalo por hecho. Pero el tema de la investigación sobre lo de Muface, que se hará, y sabemos si tiene algún asunto. Lo difícil de este tipo de locales es que no haya pasado al menos 20 inspecciones del Ayuntamiento de Madrid, vamos, o sea, una por año como mínimo, luego de la Policía Municipal, luego de Sanidad, porque eso está vinculado a ese asunto. Y no te digo en los últimos 5 años, después del COVID, lo que se empezó a hacer con ese tipo de locales. No, ahí cerraron ya, inspeccionarles. Ahí cerraron ya. Cerraron, claro. Claro, eso vamos. Ese y el 60% de Madrid. O sea, el negocio familiar desapareció con el COVID. El negocio... Sí. Se reconvirtió. Se reconvirtió en una... Entonces, lo que antes eran las habitaciones donde se terminaba el trasunto de la sauna gay, se convirtió en aparto turístico. Eran de alquiler de habitación. Y el local, que es el de abajo, el a pie de calle, creo que está cerrado. Tengo la impresión. Yo mandé algún... a Bertrán Endón a mirar y no consiguió ni entrar. No consiguió nada. Fue a darse un masaje y no había manera. Y lo grande el negro. Lo de Muface, para enterarse bien a lo que su función fundamental es a 2.000 funcionarios, a 2 millones de funcionarios, 2 millones de funcionarios, hacerles un servicio vía seguros que para el Estado era más barato que la propia Seguridad Social. Pero era voluntario por parte de los funcionarios y les salía bien, es decir, que les salía bien porque esto estaba derivado a 3 o 4 compañías de seguros que conocemos todo su nombre, de las normales que estaban en el mercado, que les han ido reduciendo tanto el precio que no querían continuar porque les daba pérdidas a todos, es decir, a todos los subcontratistas de Muface, que era el organismo de los funcionarios para derivar la prestación de servicios en vez de a los hospitales de la Seguridad Social y a la sanidad de la Seguridad Social a entidades privadas del asunto, ¿no? Entonces aquí
Begoña, pues le veo poca investigación a hacer. En el asunto de las licencias, pues pueden tener o no más viabilidad, pero vamos, tampoco el nivel es de muy Maribel este asunto. Iremos viendo. Bueno, oigan, mire, la semana del reparto de los menores ilegales. Yo lo de los menores no acompañados me parece excesivo, porque yo siempre los veo que entran en grupo, cuando corren juntos por las calles en Ceuta o en Melilla o vienen en barco a Canarias, no viene ninguno solo, ni falto de acompañamiento. ¿Son menores? Bueno, tengo mis dudas, digamos que algunos sí, otros no. Niños no son, eso ya lo digo de entrada, ninguno, no son niños. Son adolescentes o hombres talluditos en edad militar, también muchas veces. Bueno, no todos, pero muchas veces sí. Bueno, pues han decidido el reparto de los menores ilegales, ¿vale? Hay una bronca descomunal en la que le traiciona el subconsciente al gobierno y al ministro del Interior, a todos les traiciona el subconsciente, porque cuando lo publican en el BOE, ahora lo van a ver, pues resulta que ahí al ministerio, al que escribe lo del BOE, que tampoco tengo claro si no lo escribe alguien de Puigdemont, vaya usted a saber, se le escapa y dice que, oiga, que esto del control de los menas y de la inmigración, por supuesto, y de la extranjería, son competencias exclusivas del Estado. Y ahí salta la alarma, porque dices, ¿cómo? ¿Pero qué me estás contando? ¿Cómo que competencia? Si acabáis de decir que las habéis delegado a Cataluña. Pero bueno, ya sabes que a este gobierno no hay que tenerle demasiado, confianza en sus capacidades. Le pasa incluso al ministro del Interior, a Fernando Grande Marlaska, que está allí una noche complicada, cansado, el hombre llega allí en el Congreso y dice justo lo que no es, porque le traiciona el subconsciente. Empieza diciendo, no, la cesión que hemos hecho a Cataluña del control fronterizo, y a mitad camino se da cuenta y dice, bueno, no, cesión no, y queda y se ríe todo el mundo. Vamos a recordar ese momento. No hay cesión del control de fronteras, no hay cesión del control de los flujos migratorios irregulares. Como verá, nadie me ha contradicho en lo que he referido en toda esta semana. Ustedes no se han leído. Claro que hay una cesión, una delegación, mejor dicho, de competencias, en el marco migratorio, porque el marco migratorio es mucho más amplio de lo que ustedes entienden o pretenden ver. Gestualmente es tan obvio que le ha traicionado el subconsciente, está enrabietado consigo mismo por la chapuza, en fin, bueno. El cuadro que lo dice todo. Han conseguido no sé qué cosas, porque esto ya nos enteraremos algún día, presentes o futuras, pero, oiga, es que esto es tremendo. A Madrid van 806, a Andalucía 796, a Valencia 477, a Navarra 364, a Galicia 326, a Castilla y León 309, a Castilla-La Mancha 291, a Murcia 190, a Aragón 186, a Cantabria 170, a Extremadura 169, a Asturias 151, al País Vasco 87, a Baleares 58, a Cataluña 26 y a Melilla 34. O sea que a Melilla, de verdad, de la buena, que van 8 menas más que a Cataluña. Esto me parece absolutamente mundial, insultante, una burla absoluta, y sobre todo porque les ha costado, hilvanar les cuesta. Han desarrollado no sé qué teorías que justifican el reparto de los menas. Unas teorías absolutamente tramposas. Me han contado cómo lo han hecho y de verdad que le han tenido que dedicar, pero un buen rato, porque lo hicieran como lo hicieran no les salía un reparto como el que exigía Puigdemont. Esa es la esencia del asunto, que es siempre lo que exige Puigdemont. Luego sale esa señora con aspecto equino a contarnos lo contenta que está. Bueno, pues así es España y así se lo hemos contado, Rojo. Bueno, yo ahí tengo una teoría. Es decir, bueno, primero, hay muchos datos erróneos en toda la ecuación.
Es decir, el mismo concepto de MENA es discutible, el porcentaje de niñas no llega al 5%, lo que como poco tiene que hacer pensar que algo pasa. El de la desconexión con el origen es falsa, o sea, siguen conectados a sus familias en Marruecos y hablan absolutamente y a a sus diario. amigos por el sistema normal del teléfono, con sus compañeros de allí, con los que tenían allí. Y después yo también digo, mira, si son niños y nos tragamos la idea de que son niños, que algunos claro que lo son, y no puedes abandonar a la gente, hay que promover la vuelta con sus padres. Eso es fundamental y es de donde hay que partir en todo el asunto. Y después cederle a Puigdemont la organización del reparto de menas es como insultante para el conjunto de España. Y yo creo que ahí hay que poner el otro punto. Es decir, vale, y después el argumento que se da desde la política de es que no tenemos recursos. No, vamos al fondo del asunto. No se puede... O sea, es decir, no es un problema solo de recursos o de recursos, porque al final ves las cifras, miras lo que se gastan en otras cosas y dices, no, oiga, por principios, si son menores, con sus padres. Y hay que promover la vuelta con sus padres. Hay que responsabilizar a Marruecos, donde viene más del 60%, y que negociar con Marruecos. Y después el reparto, si hay que repartirlo, yo no sé por qué. Yo no sé por qué en todo este asunto no ha habido nadie que diga, ¿y cuántos vuelven con sus padres a Marruecos? 800 a Madrid. ¿Y cuántos vuelven con sus padres a Marruecos? El año pasado se devolvieron a Marruecos 5. Por pues diferentes razones. O algo, Ninguna de ellas era el reagrupamiento familiar. Pero aquí hay muchas preguntas que hacerse. Estaríamos toda la noche. Oiga, vamos a ver, esos menores, ¿cuál es nuestro papel? Nuestro papel es que asumimos su tutela, porque son menores, ¿no? Entonces los llevamos a unos centros públicos, les damos incluso dinero de bolsillo, pero no les enseñamos ni educación, ni matemáticas, ni un oficio, ni nada. Les ponemos vivienda y comida, y nada más. Y luego trapichean enfrente, al lado del centro de Menas. Oiga, esto no tiene el menor sentido. ¿Por qué hacemos eso? Pues sí que es humanitario, no se pueden devolver. Se pueden devolver, por supuesto que sí. Lo único que lo impide es que dicen que no se puede identificar su origen, cosa que tampoco es verdad. Basta mirar el móvil y veréis dónde está el origen, con todo detalle. Hacen conferencias, mandan dinero a sus casas, del que les reparten gratuitamente por no hacer nada, por vaguear. Y estamos ante algo que dices, bueno, ¿y la sociedad española no podría intentar sacar provecho de estos jóvenes cuando dejen de serlo? En absoluto, en absoluto. Nosotros estamos aquí al paripé. Que hagan lo que quieran, que por favor que no agredan demasiado escandalosamente a los que trabajan en los centros, bueno, porque esto sí que es un escándalo. Vamos a explicarles que no roben y asalten a los vecinos del centro, ahí fracasan algunas veces, que se vayan un poco más lejos, y lo demás, cuentos chinos. Balbás. Lo que es indignante es que con esta pasividad se hable del control de fronteras que pasa a quién, a un tío que no tiene ninguna competencia, nada más que en 7 diputados que tiene aquí en Madrid y nada más. Y creo que le queda la Diputación de Gerona y en minoría. En los demás sitios no tiene nada más que pueblichos por ahí y tal. Y ese control de fronteras, pero si es una cosa no ilegal, inconstitucional y además que es una traición al propio Estado. En cuanto al reparto de los gastos, aquí estás repartiendo gastos que cuestan mucho dinero, pero mucho dinero. Es decir, mantener a 800 o 900 en Madrid, en Andalucía, que son los de 900 y 800, bueno, y luego 309 Castilla y León, que tampoco que sea tan grande Castilla y León, ni en presupuesto ni en nada, 477 Valencia, que tiene el mismo déficit, casi un poco menos, que le toca a Cataluña. El mismo déficit de los 17.000 millones que nos quieren robar a los del resto de los españoles para que lo paguemos, que son de Cataluña. Igual, tiene una deuda muy parecida a esa. Pero ya está bien de transmitir costes a Extremadura, fíjate tú, de lo que menos renta per cápita en España, Andalucía, Castilla-La Mancha, Asturias, que tampoco está para tirar cohetes,
a todo el mundo, menos al País Vasco, que tiene una renta derivada de los 3 o 4 mil millones que España regala al País Vasco al año por la cara, por el convenio de interlocución, porque son una cosa allí del año no sé qué, de los carlistas, fuero carlista se llama aquello, una cosa que es patético, patético. Y eso se les manda 86, ¿vale? Que tienen un sobrecoste para el resto de los españoles de su seguridad policial, que se llama Archaina, del 30% más que la policía española. ¿Por qué? Si son peores. Peores. No está la igualdad ante la ley. El mismo 30% de más se paga, y lo paga la Policía Nacional, a los de Cataluña, a los Mossos de Escuadra, que ahora en vez de 18.000 tienen que pasar a 25.000, pero vamos, Madrid, que tenemos más renta per cápita y más seriedad, en vez de 25.000 nos tendrán que dar 26.000. Pero en Madrid los queremos ya. O sea, si lo tiene Cataluña, ¿por qué no lo va a tener Madrid, Andalucía y Valencia? ¿Pero por qué no lo vamos a tener? Esa seguridad nuestra. Por poner la cara de tonto. Pues no hay cara de tonto, señor Sánchez. Eso es un pago a usted seguir indebidamente como presidente dubitativo y muy deslegitimado en toda Europa, porque para hablar con él ya vemos lo que le ha pasado en Bruselas, no le recibe nadie ya, es decir, desacredita al país que representa. Pero que por qué Madrid, que también, por cierto, nos han quitado el sistema financiero por trucos malbucos para llevarse Caja Madrid a la Caixa, que es lo que han hecho, eso es una derivación de pasta que tiene el doble en depósitos Madrid que todo Cataluña junta, y ese poder también nos lo han quitado en Madrid. Ya está bien de la broma, ya está bien de la broma. El 30% y las policías autonómicas ya tienen que ser en todos los lados. Si usted lo ha puesto en Cataluña y el País Vasco con esos precios, en todos los precios tiene que derivarse la autonomía de esos cuadros. ¿Por qué van a ser los monstruos de escuadra? ¿Pero de qué? Si son peores que la Guardia Civil. Yo quiero que Madrid tenga policías y guardias civiles, pero al mando de la Comunidad de Madrid. ¿Pero por qué lo va a tener la de Cataluña, que es aún que yo le acabo de dar 17.000 millones porque no sabe ni de dónde caerse muerto de la basta que le falta? Que se le ha dado, España le ha dado 75.000 millones que nos debe. Que nos lo debe y que nos lo deberá siempre, porque es ilegal esa transmisión de dinero, porque hay una derivación indebida de dinero, falta la igualdad constitucional, querido. Y 26 en Cataluña, con 1 millón más de población que Madrid. 26 menores ilegales. Ya, pero menuda broma de dinero. Mucho dinero, querido, ¿eh? A Marruecos. José María. A mí lo que me gustaría, José Luis, es que no hubiera Mossos de Escuadra en Cataluña, que es una cosa distinta. Pero porque si no les hay, nosotros también. Oye, que ya vale. No hay ninguna necesidad. Pero no vamos a poner ese nombre. No hay ninguna necesidad objetiva de que los haya. Nosotros pondremos tercios madrileños. Una pretensión nacionalista. Tercios de Madrid. Y tener una fuerza pública a sus órdenes, nada más. Bueno, pero sobre los tercios de Madrid. Yo quiero decir dos cosas. La primera. Bueno, tres. La primera, vamos a ver. Los menas son menores sobre el papel, porque esto viene el acrónimo MENA, menor de edad no acompañada. Bien. Si no hay ninguna razón para que se acojan al estatus de refugiado o asilado, salvo la menor edad, y no es nada definitivo, no tienen por qué ser recibidos en España. Queda a salvo de esto lo que ha dicho Alfonso Rojo. Claro, si hay una cuestión de caridad, pues ya entramos en otro tipo de consideraciones no legales. La izquierda constantemente está diciendo que todo aquel que llegue a las fronteras españolas porque quiere mejorar su condición, porque tal igual, tiene que abrirse las fronteras. Bueno, pues esto no está en las leyes, ni siquiera en las europeas. Esto es un desideratum de la izquierda, que ya sabemos lo que piensa sobre estas cosas, y ya sabemos también lo hipócrita que es sobre esto, como sobre todo. Esta es la primera consideración. La segunda consideración. Yo lo que quiero es que el PP se pronuncie una vez por todas sobre este asunto. Porque estamos hablando del reparto entre comunidades autónomas. De todas las comunidades autónomas que se han mostrado en la pantalla, ¿cuántas están gobernadas por el PP? ¿Y cuántas comunidades autónomas están consintiendo la llegada de menas? Al final, todas, guste o no al electorado del PP, de acuerdo con el gobierno central. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces el señor Feijóo y el Partido Popular se tienen que aclarar. Se tienen que aclarar. ¿Comparten esta política de acogida sin límite de menas en España o no?
Porque si no la comparten, esas comunidades autónomas tendrán que oponerse como legalmente puedan a verse combinados, forzados, llamémoslo como queramos, digamos, o a pactar esos acuerdos. Por ser honestos, Mazón ha dicho que comparte con Vox eso, pero le va a tocar seguir asumiendo hasta que le digan que puede no hacerlo. Perdóname, a mí Mazón a este efecto me importa un pimiento. El PP tiene que tener una postura neta. Sí, porque la postura neta es lo que le permitirá a sus electores saber si tienen que votar a ese partido o dejar de votarlo. Al menos sobre esta cuestión. Luego, la tercera cuestión. El 152, la cesión de la competencia de inmigración, extranjería, que por algunos se ha reducido al control de las fronteras. Vamos a ver, esto es relativamente sencillo. Aquí se está ahora denunciando un fenómeno que está en la propia Constitución, que es un error grave de la Constitución, que es el artículo 152, que permite la transferencia o delegación, dice el artículo, transferencia o delegación de competencias estatales. Es decir, que el 149.1 dice, estas son las competencias de titularidad estatal exclusiva, y luego el 152 dice, se pueden transferir o delegar. Esto que se ha hecho, o que se pretendía hacer, no es nuevo, se ha hecho infinidad de veces. Todas las comunidades autónomas, las más exigentes, se han beneficiado de este mecanismo constitucional contradictorio con la propia Constitución para ir incrementando sus competencias en detrimento de competencias estatales. Y lo han practicado gobiernos del PP y del PSOE. Lo que pasa es que en este caso hay una diferencia cualitativa, que es la siguiente. El artículo 152 dice transferencia o delegación de competencias que por su naturaleza puedan ser transferidas o delegadas. ¿Y qué sucede con la extranjería e inmigración? Pues que efectivamente, en contra de lo que dice este sujeto que se llama Grande Marlaska, eso supone, en cierto modo, una competencia en materia de fronteras, porque es precisamente por la frontera por donde entran los ilegales, como los legales. Que yo sepa, no vienen del subsuelo, por una ley contraria a la de gravitación universal que expulsaría los cuerpos desde el centro hasta la estratosfera. Llegan por las fronteras. Luego, evidentemente, el control de inmigración y extranjería lleva consigo el control de fronteras. ¿Acaso no todos los particulares del control de fronteras? Pero sí lo principal. ¿Y qué sucede en este caso? En este caso, y esta es la diferencia cualitativa, sí se puede decir claramente que esta competencia, por su naturaleza, no puede ser transferida y delegada. ¿Por qué? Porque el control de fronteras es una competencia estatal o, en los estados federales, federal indelegable. En un estado federal no hay nunca control de fronteras externas por los estados federados. Siempre es competencia de la Unión Federal. ¿Por qué? Porque una de las competencias características de una federación de estados es, entre otras, la defensa. Y la defensa supone la protección frente al exterior. Y el exterior está delimitado por una cosa que se llama frontera. En Estados Unidos es impensable. Es impensable que se pueda delegar la competencia de control de fronteras en los estados. Impensable. Aunque haya una afluencia masiva por la frontera de un estado determinado, por vía marítima, por vía terrestre, por vía aérea. Es impensable, es una competencia federal. Y esto es lo que sucede, que estamos tocando la esencia de lo que es la nación, y no somos un estado federal, cuidado. Y no lo somos. Esto no sería posible ni en un estado federal, porque verdaderamente afecta a una competencia que es irrenunciable en una federación de estados, como puede ser la competencia de defensa en general, como puede ser la de acuñar moneda, como puede ser las relaciones exteriores. Son competencias características de una federación de estados, que no hay federalismo, por descentralizador que sea, que elimine de la cabeza de lo que es la federación. Y aquí estamos en ese caso. Y estamos en ese caso ante una contradicción terrible, porque estamos atribuyendo la competencia a Cataluña sobre el control de fronteras exteriores, repito, por vía marítima, terrestre o aérea, como si Cataluña fuese la entidad soberana que protege a la nación frente al exterior. ¿Pero qué soberanía tiene Cataluña?
Mario Garcés. No le quito una sola coma a la exposición de José María Sánchez, porque estoy completamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Pero voy a añadir algo más, teniendo en cuenta además que yo fui secretario de Estado de Servicios Sociales, y voy a contar alguna anécdota que no he contado nunca. En el decreto ley entra en juego otra cosa, y es cuál es la extensión de la competencia en materia de servicios sociales que tienen las comunidades autónomas. Porque en el momento que el decreto ley, que yo no he llegado a leerlo todavía, lo que hace es provocar de manera imperativa un reparto de contingentes de personas para que sean atendidos por los servicios sociales de las comunidades autónomas, estás inducidamente entrando en el ámbito también competencial de las comunidades autónomas. ¿Qué quiero decir con esto? Me acuerdo una vez que había habido, no un aluvión de este tipo, un aluvión menor, y yo convoqué a todos los consejeros de las comunidades autónomas presidiendo la conferencia sectorial en el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales. Y como pensaba que el Estado no tiene título habilitante para establecer reparto de contingentes, porque no lo tiene, en mi opinión, lo que está haciendo el decreto ley es inconstitucional, en mi opinión, lo que dice es decir, ¿quiénes voluntariamente quieren asumir menas? Y ahora hablaré de los menas. Me acuerdo que todas las comunidades autónomas del PSOE, prácticamente todas, dijeron que sí. La que más, y era vicepresidenta y estaba presente en estas reuniones, era Mónica Oltra, que decía que para la Comunidad Valenciana todos los que queráis, y también para la Cataluña todos los que queráis. Y hubo uno de una comunidad autónoma del PP que dijo yo quiero, pero un MENA, uno, que era el MENA riojano. Yo me reía mucho porque era el consejero de Servicios Sociales, el actual alcalde de Logroño, buen tipo, pero me dijo yo solo quiero un MENA. Digo, pues un MENA, pues ya. Pero era un reparto voluntario, era un reparto voluntario. Creo que el argumento que ha esgrimido el Partido Popular, a mí desde luego no me consulta nadie, de yo no tengo problemas si recibo financiación, es el peor argumento posible. El peor argumento posible. Porque hay que colocarse en la previa. Y es que no tiene que haber reparto. Porque nunca tuvieron que llegar. Porque si realmente aceptas que yo me los quedo a cambio de dinero, entonces ¿dónde está el problema? En la monetización del problema, en que me lo tienes que soportar económicamente. ¿Esa es la solución al problema que está viviendo España? Y esa es la única ocurrencia que ha habido en Génova, y lo siento decir, de verdad, porque me da mucha pena escuchar estas cosas, porque no consultan además a la gente que sabe. La única ocurrencia es, por favor, yo me los quedo si me dan dinero. Bueno, me parece una cosa lamentable desde el punto de vista del concepto político y del concepto moral, desde las dos perspectivas. Y tres, efectivamente, creo que falta poco tiempo, muchos de esos menas no son menas. Se ha llegado a demostrar que había menas de 28 años. Monas. Y voy a decir cómo ocurre esto. Descontando lo que ocurre en Canarias, que ya es un problema en sí mismo de una magnitud excesiva, hay dos canales de entrada de eso que llaman menas en la península ibérica, que es por la parte, vamos a decir, de Cádiz y por la parte de Málaga, Murcia. Los que entran por Cádiz son, vamos a ver, recogidos en los centros de acogida de la Junta de Andalucía. Ellos declaran, primero, que no saben de dónde vienen, que no tienen pasaporte, y además dan la edad, dicen la edad que quieren. Por lo tanto, estamos a expensas de su información, para que todo el mundo se entere. ¿Qué ocurre? Que hay una prueba, que es una prueba ósea, en la que se determina cuál es la edad realmente de ese MENA. Esa prueba, en el caso de Andalucía, costaba hasta 2 meses hacerla. ¿Qué ocurría? Que de pronto un ser bizarro de 14 años se convertía en un ser bizarro de 30 años. Que saltaba a la vista, por mucho desarrollo fisiológico que tenga la negritud africana, se ve a la vista que no tenía 14 años, más allá de que se desarrolla físicamente antes. ¿Y qué ocurría? Y pediría a los trabajadores sociales de la Junta de Andalucía que fueran valientes y lo contaran, que estaban conviviendo en un mismo centro menores de edad con mayores de edad, hombres y mujeres, y que contaran lo que pasaba, y que contaran lo que está pasando. Porque eso no se atreven a contarlo. Esa es la gran humillación del oscurantismo de muchas administraciones públicas gobernadas por todos los partidos políticos, que nunca se ha llegado a contar eso. A partir de allí, una vez que se hacían la prueba y se descubría que no eran menores, los tíos se largaban rápidamente. Pero es que ya no dormían, es que se iban. Y ya, como van con móvil, por cierto, en muchos casos, y con esto concluyo, eran los propios padres de los chicos, menores o no menores, compinchados con las redes de tráfico del norte de África, los que pagaban una cantidad de dinero a los traficantes en torno a 5.000 o 6.000 euros, les daban 2 móviles para engañar, uno el móvil con la localización de todos los destinos y a quién tenían que llamar, y otro el móvil ya para otros temas personales, y a partir de ahí lo que esperaban los propios padres de algunos de estos sujetos es que el dinero volviera, porque esto era una inversión. Si tú colocas hijos en Europa,
a través de las ayudas que reciben de algunas administraciones, más a través de otro tipo de negocios habitualmente ilícitos, les resulta rentable a muchos padres colocar a sus hijos aquí en Europa para este tipo de actividades. Siento decirlo tan claramente, pero que ya va siendo hora que los consejeros de servicios sociales de todas las comunidades lo digáis, y no lo digáis solamente en privado. ¿Por qué a mí el gobierno vasco solo me llamó una vez mientras yo fui secretario de Estado? Porque quemaron el centro de acogida de menores en la Amorebieta. Porque habían violado a una niña en Bilbao y luego les habían quemado. Y dicen, Mario, tenéis que evitar que me lleguen aquí los menas. Y ahora me estáis diciendo esto. Si tenéis unos centros de acogida que solo falta poner una piscina olímpica. Esta es la realidad. Y como no hablemos claro, pues seguirá produciéndose el fenómeno que se está produciendo ahora mismo de espejo de llegada de una serie de gente con fines absolutamente inmorales. Que se acaba de inmediato si tú coges mañana y dices que cada mes vas a devolver 100. Como Meloni. Se acaba mañana. El efecto llamada que hace que arriesguen su vida, se metan en manos de mafias para llegar a las costas canarias o para saltar la valla en Ceuta o en Melilla. Esto también es una responsabilidad. Que arriesguen su vida, ¿no les parece una responsabilidad? No, pero eso no habla nadie. Ni las ONGs que viven de esto se han hecho la barba de oro, ni los gestores públicos en España. Hombre, por favor, es un deber humanitario. Bueno, vamos a ver. Eso habrá que verlo. Puede que en algún caso, yo no voy a decir que no, pero la mayoría no, desde luego. Balbás. El asunto tiene muchísimas aristas. Una de ellas, la fundamental, es el presupuesto. ¿Quién lo financia? El 98% o el 99% las que no son independentistas, que mandan narices. Segundo asunto. ¿Te parece poco los parados que tiene España, que son 4.200.000, según los datos reales, ahora no, los 2.593.000 que dice la impresentable vicepresidenta esa que habla de empleo y no sabe de nada? No tenemos dinero para financiar eso. 4.200.000 parados hay en España. Esa es la realidad. Entonces nosotros, a los que sean menas, menores y tal, pues bueno, habrá que parar la entrada y desde luego los que son mayores, incluso los 16 años ya son dudosos, que vuelvan a su país, pero por seguridad nacional. En primer lugar, no hay para financiarles, hay que pagar los 4.200.000 parados que hay en España. Señora Yolanda, que es usted una fraudulenta mentirosa, las dos cosas. Y si no sabe, porque no sabe ni contar, déjese vicepresidencia del Gobierno de Trabajo, que es que da vergüenza cuando usted sale. Y además nos quiere falsificar, porque hay que financiar a esos parados, crearles su trabajo, darles educación, que aprendan la tecnología que hay, porque trabajo hay que darles esa salida. Entonces, no podemos gastar, imponer a las comunidades autónomas que tenían que gastar en eso unas funciones que además le estamos imponiendo a la propia policía local. Rojo. Muy breve, es decir, es que además hay asuntos, problemas, circunstancias que puedes aprender. Basta mirar Francia, basta mirar Holanda, bastaría mirar Dinamarca, claro. Y sabes lo que va a pasar, es que te estás viendo el futuro y tomar medidas. Es decir, esto es a veces como el urbanismo, dices, ¿cómo se puede hacer una mierda tan grande aquí si vimos lo que ha pasado en otros sitios? Y en lugar de hacer la Costa Azul, haces la Costa la Mierda, que es lo que terminamos. O sea, aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Basta mirar lo que ha pasado. ¿Algún comentario más? ¿Cómo lo pararías tú esto, Mario? Tú que has tenido responsabilidades en el asunto. El problema es que llegamos a una fase del juego a la que no deberíamos llegar nunca. Y es que estos menores nunca debían llegar a la península ni a Canarias. Y ahí hay que activar un sistema de protección de fronteras, movilizando al ejército o las fuerzas que sean necesarias para que esos barcos nunca lleguen a España. Nunca pueden llegar. Pues entonces ya tienes todo el problema montado. Ya es un problema de competencias, de reparto, entra la moral humanitaria, entra la caridad, ya empieza a haber un factor que es una especie de cambalache, una red de ideas pseudomorales que son estúpidas. Por cierto, una persona es persona tanto en Gambia como en España. ¿Qué quiero decir? No, es que como son personas hay que protegerlas. Quizá hay que protegerlas en Gambia. Lo digo para los valientes de los partidos políticos que dicen, no, es que hay que atenderlos humanitariamente. Pues te vas voluntario a Gambia. Claro. Y los atiendes ahí, porque además hay que desarrollarlos ahí, no aquí.
porque además nos estás deslocalizando. Si es que es todo absurdo, por lo tanto, el problema no se debería plantear porque nunca debía haber sido el problema. Qué buen trabajo harías en Gambia, Yolanda Díaz. Oh, qué felicidad más grande, qué alivio para todos. En fin, bueno, no tenemos tiempo para más, tenemos que dejarlo aquí porque el tiempo es lo que es. Así es que feliz noche del sábado, lo que queda de ella, feliz fin de semana, mañana igual hace buen día en algún lugar de España. Pocos, pocos. Y hasta el próximo fin de semana a las 10:30 de la noche, aquí estaremos, más en Perdido en Cuba.